Esta de acá es una pregunta de San Marcos de hace un par de años, como está Rodrigo. Entonces, cuando hablamos de revolución rusa, cuando hablamos de las revoluciones en general de inicios del siglo XX, son capítulos a los que las universidades les tienen bastante cariño, ¿no? Los ponen ahí en sus preguntas de exámenes de admisión muy seguido. Revolución Mexicana, que es el primer tema que vamos a ver. Revolución Mexicana es un capítulo que San Marcos recientemente ha reincorporado a su prospecto. Ahora sí lo pone con título, claramente. Ustedes, me imagino, los que están pensando en postular a la universidad, y habrán comenzado a revisar el temario, los que van a San Marcos con mayor razón, porque ya comenzaron las inscripciones. Los que van a Uni me parece que ya también empezó o debe estar por empezar. En el caso de San Marcos, hace poco no detallaba Revolución Mexicana, simplemente ponía el mundo a inicios del siglo XX. Obviamente esa expresión, el mundo a inicios del siglo XX, puede querer decir muchas cosas. Pues, ¿no? Ahora sí lo ha detallado en su prospecto, poco antes de Primera Guerra Mundial, o por ahí por Primera Guerra Mundial, pone Revolución Mexicana, Revolución Rusa. Son cuestiones que hay que manejar. Les comento que en la academia, en las academias en general, el tema de Revolución Mexicana a los jóvenes como que los tomó un poco por sorpresa, porque normalmente no se hacía Revolución Mexicana, no estaba detallado ahí en la lista de temas. Y en la mayoría de colegios pues no se lleva esto de Revolución Mexicana. Aquellos que han estado aquí en Trilis el año pasado tienen ventaja, ¿no? El año pasado vieron Revolución Mexicana. No es una revolución muy compleja y es el primer tema que vamos a abordar, lo vamos a ver rapidísimo porque en realidad no hay muchos misterios en la Revolución Mexicana. Es importante por los resultados y es importante porque forma parte de una red de varias revoluciones, una secuencia de varias revoluciones que se dan al mismo tiempo. Pero en realidad el proceso no es nada complicado y sobre todo para nosotros es sencillo entenderla porque varias de las características que México tenía en esa época son características que se daban en otros países de América Latina, como el nuestro, por ejemplo. Recuerden siempre, para empezar, que cuando hablamos de una revolución, buenas tardes, recuerden siempre, les decía, que cuando hablamos de una revolución, la idea central que debemos tener es que una revolución es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio que puede ser un cambio económico, puede ser un cambio tecnológico, puede ser un cambio político, puede ser un cambio cultural. Pero siempre que yo voy a estudiar una revolución, lo primero que tengo que tener claro es el punto de partida. ¿Cuál es la realidad antes de la revolución? Si yo voy a hablar de un cambio, tengo que manejar dos ideas principales. Debo tener bien clara en la mente cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada. O sea, debo ser capaz de diferenciar cómo estaban antes de la revolución y qué cambios produce esa revolución. Esas preguntas básicas, cómo estaban antes y qué cambió con la revolución, son preguntas que tú debes ser capaz de hacerte y de responder acerca de cualquier tema del prospecto que se llame revolución. ¿Ya? Desde la revolución neolítica hasta la revolución industrial, pasando por la revolución francesa o la revolución cubana o la revolución rusa o la revolución mexicana, tú debes ser, antes de los datos, porque a veces nos obsesionamos con los datos y esa es la parte menos importante, antes de todo eso lo que tú tienes que ser capaz de comprender es cómo eran antes de la revolución, cuáles eran las características y cómo van a estar las cosas cuando la revolución haya terminado. ¿De acuerdo? Si no, no hemos entendido la revolución. Y así solamente nos estamos memorizando los nombres y las fechas y los personajes, no estamos entendiendo la revolución. Revolución, ante todo, es cambio. Y las dos preguntas que yo debo hacerme es cuál era la situación anterior y cuál fue la situación después. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cuál fue el punto de llegada? Empecemos por México. La Revolución Mexicana comienza en 1910 aproximadamente. Se considera que acaba en 1917, aunque ahí hay una discusión porque algunos historiadores dicen que la revolución llega más allá todavía. Pero lo más aceptado es que la Revolución Mexicana llega hasta el año 17 porque en ese año se publica el documento que va a sellar las principales conquistas de la Revolución Mexicana. Abarca desde el año 1910 hasta el año 1917. Si lo quieres poner en contexto, la Revolución Mexicana comienza poco antes del tema que tú has visto esta semana en clase. La Revolución Mexicana comienza poco antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. ¿Qué debo saber en cuanto a la revolución? Primero, las causas. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los elementos que produjeron esta revolución? La situación de México antes de la revolución es la siguiente, ¿no? México está sometido a un gobierno autoritario, es decir, está sometido a un gobierno no democrático. En México, desde el año 1876, gobierna un dictador llamado Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega a ser presidente, se reelige sucesivamente,
Ahí el régimen de Porfirio Díaz es un régimen híbrido, está a mitad de camino entre la democracia y la dictadura. No es un demócrata porque las elecciones no son limpias, pero hay elecciones, pues. Elecciones fraudulentas, amañadas, manipuladas, pero hay elecciones. El gobierno Porfirio Díaz es un gobierno al que los mexicanos hasta hoy recuerdan por elementos económicos, industriales, tecnológicos. Porfirio impulsa la modernización de México. Ese es el gran mérito de Porfirio Díaz. Atrae inversión extranjera, comienza a tenderse líneas de ferrocarriles, la extensión de las líneas ferroviarias en México crece significativamente en el gobierno de Porfirio Díaz. Hay un gran auge, hay una gran construcción de líneas de ferrocarril en la época de Porfirio. Hay ingreso de capital norteamericano, entran inversiones británicas, entran inversiones alemanas, entran inversiones francesas, se empiezan a explotar yacimientos de petróleo, se empiezan a explotar yacimientos mineros, se tienden carreteras, se establecen redes de telégrafos, se modernizan los puertos. El gobierno de Porfirio Díaz es un gobierno modernizador. Y esa es una característica muy típica en ese tiempo en varios países subdesarrollados, como México, obviamente. En varios gobiernos subdesarrollados a inicios del siglo XX, a fines del siglo XIX, hubo regímenes que trataron de modernizarlo, ¿no? Y el porfiriato, así se le llama, es uno de esos regímenes. ¿Cómo es México antes de la revolución? Está bajo un gobierno autoritario, el gobierno de Porfirio Díaz. El gobierno de Porfirio Díaz ha abierto las puertas de México al capital extranjero. Hay una gran cantidad de inversión de diferentes países, obviamente de las grandes potencias. Se han abierto fábricas, minas y refinerías de petróleo. En esos lugares está comenzando a surgir una clase obrera, una clase proletaria. Esa clase obrera es explotada. Entonces ahí también hay otro motivo de reclamo. Y como Porfirio tiene la visión de modernizar el país, Porfirio también quiere modernizar las zonas rurales. O sea, no solo quiere industrializar México, no solo quiere impulsar la explotación de minerales y lo que te acabo de decir, sino también quiere modernizar la agricultura. Y para eso Porfirio promueve la creación de grandes latifundios. La palabra latifundio es una palabra que los que estamos estudiando historia tenemos que conocer de todas maneras. Latifundio es una gran propiedad de tierra en manos de unas cuantas personas. Es una gran propiedad de tierra en manos de una familia, de una persona, de un propietario. En la época de Porfirio Díaz se forman extensas propiedades agrícolas, haciendas, a costa de la tierra de los campesinos, quitándole la tierra a las comunidades indígenas. En la visión de Porfirio, y eso te va a sonar muy conocido porque era un discurso que se manejaba en muchos lugares, también aquí en el Perú, en la visión de Porfirio Díaz en esta época, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en la visión de Porfirio Díaz, el campesino indígena es un elemento de atraso. Esa es la visión de Porfirio Díaz. Mientras la agricultura sigue en manos de comunidades indígenas, entonces la agricultura mexicana va a seguir siendo una agricultura arcaica. Recuerda que era una visión que había mucho en esa época, ¿no? Inclusive también aquí en el Perú había la idea de que el indio es un factor de atraso, ¿no? De que las comunidades indígenas mantienen la agricultura en un estado arcaico, no producen para el mercado, producen para el autoconsumo. Entonces es mejor poner la tierra en manos de gente con una visión empresarial, los hacendados, los latifundistas. Para formar estas grandes haciendas, a las comunidades campesinas se les quita la tierra. Entonces, esos elementos, esas características, son los aspectos que debes conocer de México antes de la revolución. Hay un dictador, un gobierno autoritario, el gobierno de Porfirio Díaz. Las elecciones son amañadas, son elecciones fraudulentas, son elecciones sucias. No hay separación de poderes, es un régimen autoritario. No hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no se puede criticar al régimen. Es una dictadura, es un régimen opresor. Además, ha entrado capital extranjero y el gobierno le ha dado todas las facilidades para que esos inversionistas extranjeros puedan poner sus capitales y lucrar en México. La clase obrera que está surgiendo recién es explotada y a las comunidades campesinas se les ha quitado las tierras para dárselas a latifundistas. Y esos factores son los que van a empujar hacia la revolución, son los que van a provocar la revolución. Ahora, esos factores dan origen obviamente a diferentes reclamos. ¿Cuáles son los reclamos que se espera satisfacer en la Revolución Mexicana? México es una dictadura. ¿Qué es lo que se pide en cambio? Que México se convierta en una auténtica democracia con separación de poderes. El gobierno le da privilegios a las inversiones extranjeras. ¿Cuál es el reclamo nacionalista? México debe ser para los mexicanos. Hay un reclamo de las clases medias mexicanas que se dan cuenta de que se le da preferencias, se le da privilegios al inversionista de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña,
Y esta burguesía nacional, esta clase media nacional, se siente marginada y exige también participar en la producción de riqueza. Hay un reclamo de los obreros que obviamente piden mejores condiciones laborales y hay un reclamo de los campesinos indígenas que obviamente piden la devolución de la tierra. Son los reclamos que hay en México y son los reclamos que van a impulsar la revolución. Ahora, es importante que notes que aquí hay diferentes grupos sociales planteando sus reclamos. Los obreros reclamando derechos laborales, están los campesinos reclamando la tierra, y está la burguesía mexicana, la gente de clase media para arriba, está la burguesía mexicana, digamos los que tienen mejores condiciones económicas y también de paso tienen acceso a otro nivel de educación, algunos de ellos se han educado afuera, muchos de ellos han viajado al exterior, han recorrido Estados Unidos, han recorrido Francia, Gran Bretaña, se dan cuenta de que su sistema de gobierno, el sistema de gobierno mexicano, no es una democracia de verdad. Esa burguesía lo que reclama es democracia, separación de poderes y participar en la generación de riqueza. Cuando nosotros hablemos de la Revolución Mexicana, y en general cuando hablemos de cualquier revolución, debemos tener bien claros cuáles son los grupos sociales que están participando y cuáles son los reclamos que esos grupos enarbolan, cuáles son los reclamos que esos grupos plantean. ¿Qué pide la burguesía mexicana? Una democracia de verdad y los mismos derechos que tienen los inversionistas extranjeros. ¿Qué pide la clase obrera mexicana? Derechos laborales. ¿Qué piden los campesinos mexicanos? La devolución de la tierra. Fíjate que cada uno tiene reclamos diferentes. Y ya por ahí te podrás imaginar cuál va a ser también el problema al final de la revolución. Si la burguesía quiere una cosa y los obreros quieren otra y los campesinos quieren otra, al final quien se quiera quedar en el poder va a tener que saber unir, saber fusionar los reclamos de los diferentes sectores que están movilizándose en México. Ese es México antes de la revolución. Es una dictadura, hay privilegios para el capital extranjero, la clase obrera es explotada y a los campesinos indígenas les han quitado la tierra. Porfirio Díaz ya es bastante viejo, bordea los 80 años de edad. Luego de tantas reelecciones, luego de tantas elecciones presidenciales sucesivas, Porfirio Díaz desliza por ahí la idea de que en las siguientes elecciones ya no piensa postular. No se lo dice a un periodista extranjero y la noticia cae como una bomba en México porque la gente no podía creer que Porfirio fuera a abandonar el poder. Para el año 1910 tocaba realizar elecciones y aquellas personas que aspiraban a una renovación del poder, las clases medias, la burguesía, se ilusionan, se entusiasman con la idea, organizan sus partidos y todo eso. Pero al final resulta siendo pura ilusión. Porfirio Díaz se reelige en el año 1910. Y esa nueva elección presidencial de Porfirio Díaz es lo que desencadena la revolución. En una revolución, tú sabes, siempre hay que diferenciar las causas del desencadenante. Eso es clásico en las revoluciones. ¿Cuáles son las causas? Las que pusimos arriba. ¿Cuál es el desencadenante? Porfirio Díaz se reelige otra vez. Cuando tú hablas de la Revolución Francesa, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son las causas? Las de toda la vida, ¿no? El absolutismo, los privilegios, factores por el estilo. ¿Y cuál fue el desencadenante en la Revolución Francesa? La bancarrota del Estado. Luis XVI, el rey de Francia, tuvo que convocar a una asamblea y la revolución empezó por ahí. ¿A qué es igual? Las causas son las que mencionamos al inicio. Falta el desencadenante. 1910, Porfirio Díaz se quiere pasar de listo y se reelige otra vez. Y ahí la revolución estalla. ¿Quién lidera la revolución? La lidera Francisco Madero. ¿Qué es Francisco Madero? Es un burgués. Es un señor adinerado. Es terrateniente. Ya no es obrero ni es campesino. Pertenece al sector de la burguesía nacional. Si yo entiendo eso y entendí lo que dijimos hace un rato, que Francisco Madero no es obrero, no es campesino, pertenece al sector pudiente, entonces yo ya sé cuáles van a ser los planteamientos de Francisco Madero. ¿Qué quiere Francisco Madero? Democracia. ¿Qué quiere? Separación de poderes. ¿Qué quiere? Elecciones limpias. ¿Y qué quiere? Darle una oportunidad a la burguesía nacional de que participe en el gobierno. Francisco Madero publica un documento, el Plan de San Luis Potosí. Francisco Madero convoca a todos aquellos que quieren derribar a la dictadura a que unan fuerzas. La idea central es no a la reelección, es decir, finalmente realizar la rotación en los cargos políticos y convertir a México en una democracia de verdad. Obviamente, para que el movimiento de Madero triunfe, Madero tiene que atraer el apoyo de obreros y el apoyo de campesinos.
Y obviamente para que Madero atraiga el apoyo de obreros y campesinos, Madero tiene que ofrecerles que va a mejorar la situación de los obreros, que se reconocerán los derechos laborales y que se va a tratar de resolver el problema de la tierra. Francisco Madero promete, ¿no?, un programa amplio, recoger los reclamos sociales y que en función de eso, pues, si lo apoyan y derriban a Porfirio Díaz, México entrará en una nueva era. Y con ese plan de San Luis Potosí comienza la revolución. Datos clave, no vayas a olvidar. Causas: la dictadura, la inversión extranjera, la explotación y el despojo de tierras. Desencadenante: la nueva reelección de Porfirio Díaz. Líder de la revolución: Francisco Madero. Documento: Plan de San Luis Potosí. Propuesta central: no a la reelección. Y otras propuestas sociales para atraer el apoyo de los obreros y para atraer el apoyo de los campesinos. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Empieza la revolución. La Revolución Mexicana comienza así. En realidad te dije, el esquema no es tan complicado. O sea, la Revolución Mexicana no es como la Revolución Francesa, que es mucho más larga, es más sencillo. Revolución Mexicana comienza con Francisco Madero. Le llaman a esa primera fase la fase maderista, Revolución Maderista. Se movilizan amplios sectores sociales, hay levantamientos en el norte, hay levantamientos en el sur, hay levantamientos en la propia Ciudad de México. Porfirio Díaz escapa, se da cuenta de que no puede mantenerse en el poder. Porfirio Díaz huye, pacta con los revolucionarios, son los tratados de Ciudad Juárez. Porfirio Díaz se va del país, nunca regresa, muere en el extranjero. Se establece un gobierno provisional y luego de ese gobierno provisional, Francisco Madero se convierte en presidente. Y hasta ahí, uno podría pensar que la revolución ya acabó, pues, ¿no? Ya tuvo éxito la revolución. Esos señores querían votar a Porfirio Díaz ya se fue, el nuevo presidente Francisco Madero se acabó, vámonos a dormir, problema resuelto. Pero la revolución recién comienza. Y ahí viene lo que te decía al inicio de la clase, pues. En México son varios actores, son varios grupos sociales. La burguesía quería sacar a Porfirio Díaz y poner reglas limpias, nuevas reglas de juego. Pero la burguesía no es la única. Los campesinos esperan que el nuevo presidente Francisco Madero aborde el problema de la tierra porque eso es lo que él había prometido. Esperan que Francisco Madero inicie la reforma agraria, que le confisque las tierras a los latifundistas y que le entregue a las comunidades campesinas. Pero el gobierno de Madero es un gobierno burgués, es un gobierno moderado, es un gobierno liberal. Cuando yo te digo liberal, significa que cuando tú oigas que a alguien lo llaman liberal, significa que su prioridad es el tema de las libertades, la democracia, la constitución. Pero su prioridad no es el tema social. Quiero que entiendas bien la diferencia. Cuando dices que alguien es un liberal, significa que para él la preocupación ¿cuál es? Que haya elecciones limpias, que haya libertad de prensa, que haya libertad de religión. Ese es un liberal. Pero su prioridad no es los derechos de los trabajadores, su prioridad no es los salarios justos, su prioridad no es la devolución de la tierra. Los liberales esencialmente son burgueses y su prioridad es los reclamos de la burguesía. Francisco Madero es liberal, ha tomado el poder. ¿Qué quiere? Libertad, democracia, derechos, etc. Pero el tema campesino no es la prioridad para Madero. Madero mismo es terrateniente. Entonces el tema agrario no se resuelve. El gobierno de Madero le da largas al asunto, no lo aborda en este momento, pasan los tiempos, pasan los días, pasan las semanas y los campesinos se exasperan y se levanta un líder campesino que es uno de los personajes más famosos de la revolución. Se levanta Emiliano Zapata. Los que estuvieron en Trilce el año pasado en cuarto de secundaria probablemente recuerden a Emiliano Zapata. ¿Quién es Emiliano Zapata? Es un gran líder campesino del sur de México. Emiliano Zapata se considera decepcionado, se considera traicionado por el gobierno de Francisco Madero. Zapata ha participado en la revolución maderista. Zapata, igual que otros, ha ayudado a Madero a tomar el poder y Madero no hace la reforma agraria que Zapata espera. Entonces Zapata rompe con Madero, se levanta en su contra y publica un documento que va a ser memorable en la Revolución Mexicana. El documento es el Plan de Ayala. El Plan de Ayala será la bandera de lucha de las tropas zapatistas. ¿Quiénes son los zapatistas? Los campesinos que apoyan el movimiento de Emiliano Zapata. ¿Cuál es la idea central del Plan de Ayala? Que la tierra debe ser para quien la trabaja. Ese es el lema del Plan de Ayala. La tierra para quien la trabaja. ¿Quiénes trabajan la tierra? La tierra la han tomado los hacendados, pero ellos no la trabajan, ¿no? Los hacendados tomaban a los campesinos indígenas, los contrataban como peones y los hacían trabajar la tierra. Entonces el Plan de Ayala dice que la tierra se la debes quitar al latifundista, uno,
porque él no la trabaja, y dos, porque no era de él, la han usurpado, y esa tierra debe volver a manos de las comunidades campesinas, no de las comunidades indígenas. La tierra para quien la trabaja es el grito de guerra del plan de Ayala de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata exige una reforma agraria inmediata y sin indemnizaciones. Ya verás que es un planteamiento bastante radical. Pues. Reforma agraria inmediata y sin indemnizaciones significa que le quiten la tierra a los latifundistas. Uno, ahorita. Y dos, sin ningún tipo de reparación. Nada que hay que compensarlo por la tierra que le estamos quitando. No, no, de frente. Quítale la tierra ahorita y que esa tierra pase a manos de los campesinos. El movimiento campesino de Emiliano Zapata empieza a crecer. Y el gobierno de Francisco Madero no logra poner orden, no logra aplastar el movimiento campesino. El gobierno de Francisco Madero es un gobierno que fracasa en el aplastamiento del movimiento campesino. Y eso irrita, preocupa, alarma a los sectores que hasta ese momento habían tenido el poder. Los inversionistas extranjeros y los hacendados, el capital extranjero y los latifundistas empiezan a ponerse en contra de Madero porque consideran que a este presidente la situación se le está escapando de las manos. El inversionista extranjero y el dueño de tierras, los hacendados, los latifundistas, presionan a Madero para que aplaste el movimiento campesino. Madero no logra aplastarlo y entonces lo que van a promover es un golpe de Estado contra Francisco Madero. Ese golpe de Estado lo da un militar, Victoriano Huerta. Fíjate bien la secuencia para que no te pierdas con lo que está pasando. Gobernaba primero Francisco Madero. Gobernaba primero Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz lo saca Francisco Madero, que es burgués liberal. Madero no resuelve el tema de los campesinos se sublevan. Inversionistas y latifundistas se preocupan ante el avance del movimiento campesino y deciden sacar a Madero y poner a un militar que con mano firme ponga orden en el país. Ese militar se llama Victoriano Huerta. Si quieres verlo de manera más clara, Victoriano Huerta es un paso atrás. Es como si Porfirio Díaz estuviera regresando. Por eso le estamos poniendo ahí conservador. Victoriano Huerta es un personaje, un general, que representa los intereses de inversionistas y latifundistas preocupados por el avance del movimiento campesino. El general Victoriano Huerta derriba a Madero, no solo lo derriba, sino que lo asesina, es un golpe sangriento. Durante 7, 8, 9, 10 días en la capital, en la Ciudad de México, corre sangre. Por eso los mexicanos esos 10 días lo llaman la decena trágica. Corre bala y en la capital mueren varios, muere Madero, matan a su hermano, a varios personajes del gobierno de Madero. Y este militar Victoriano Huerta toma el poder. Pero Victoriano Huerta tiene varias cosas en contra, ¿no? Uno, que ha tomado el poder de forma brutal, ¿no? Dos, que es un usurpador, no es legal, es un usurpador. Y tres, que Victoriano Huerta es un paso atrás, te dije, ¿no? Es como si estuviéramos volviendo al gobierno Porfirio Díaz. No es Porfirio, pero va a gobernar como Porfirio. Va a gobernar a favor de los hacendados, va a gobernar a favor de los inversionistas. Y su gobierno no se sostiene, pues. Se lanza contra Huerta, los campesinos se lanzan contra Huerta, los obreros se lanzan contra Huerta, la burguesía liberal. Y la revolución continúa. Se subleva Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es el gobernador de una región de México. Sería como si aquí en el Perú dijéramos un alcalde, una cosa por el estilo. Venustiano Carranza se subleva. Y su sublevación, su movimiento, se llama a sí mismo Ejército Constitucional. Mira bien el nombre para que lo identifiques. Venustiano Carranza y los constitucionales se levantan contra Victoriano Huerta. ¿Por qué le digo constitucionales? Porque su idea es defender la Constitución, el respeto por la ley y rechazar a este señor porque es un usurpador. Y si yo noto eso, que es un movimiento constitucional, ya por ahí me puedo hacer una idea de que este señor Venustiano Carranza, constitucional. ¿Cuál es su preocupación? La democracia, las libertades, la Constitución, el respeto por la separación de poderes. A este pato no es un campesino. No es un líder campesino, no es un líder obrero. Venustiano Carranza es otro Francisco Madero. Pertenece al sector burgués, es liberal. Se levanta, ¿por qué? Se levanta en defensa de la Constitución. Te dije al inicio, te dije hace un rato. Esa es la preocupación de la burguesía, ¿no? Constitución, parlamento, derechos, etc. Venustiano Carranza tiene un aliado, un líder campesino en el norte, que se va a hacer muy famoso. Venustiano Carranza tiene un aliado llamado Pancho Villa. Pancho Villa va a ser el socio de Venustiano Carranza. Pancho Villa es un líder campesino
que al inicio, pelea aliado a Venustiano Carranza, al inicio. Probablemente te des cuenta por qué remarcamos al inicio. Al final van a romper, porque Carranza representa a la burguesía, su meta es constitución, y Pancho Villa representa al campesinado. Su meta es el reparto de la tierra. Así que por ahí te puedes dar cuenta que ese Pancho Villa al final se va a unir con el otro fulano que mencionamos hace un rato. Bueno, repasemos porque si no nos perdemos con tantas cuestiones. La revolución de Madero había obligado a Díaz a renunciar. Madero se convierte en presidente, los campesinos se sublevan decepcionados, Emiliano Zapata se levanta, inversionistas y hacendados deciden que Madero no les sirve y promueven un golpe. Y Victoriano Huerta derriba a Francisco Madero. Pero Huerta es un usurpador y su golpe de Estado ha sido brutal y además él amenaza con anular todas las reformas. Así que se sublevan contra los campesinos y al mismo tiempo los constitucionalistas como Venustiano Carranza. Son demasiadas fuerzas contra Huerta, Huerta escapa. ¿Ya? Venustiano Carranza convoca a las fuerzas de México a que se unan para derribar a Victoriano Huerta. Venustiano Carranza publica el Plan de Guadalupe. La Revolución Mexicana es un poquito complicada porque son varios nombres, pero al menos tenemos la ventaja de que esos nombres son más o menos fáciles de recordar para nosotros. Venustiano Carranza publica el Plan de Guadalupe, es el plan carrancista. Carranza proclama su rechazo al golpe de Estado y exige nuevas elecciones. Fíjate en eso. Exige nuevas elecciones. Es un burgués, es liberal. ¿Qué está pidiendo? Elecciones limpias. Nada más, es un reclamo típicamente burgués liberal. Huerta escapa, no puede mantenerse en el poder. Huerta huye. Y ahí viene la fase final de la revolución. ¿Cuál es la fase final? El momento de determinar quiénes se van a quedar como dueños de los destinos de México. Huerta huye, quedan frente a frente los constitucionalistas, o sea, la burguesía liberal, que quiere orden, que quiere una constitución, libertad de prensa, elecciones libres, pero nada más. Y frente a ellos están los agraristas. ¿Quiénes son los agraristas? Los líderes del movimiento campesino. Emiliano Zapata en el sur, Pancho Villa en el norte. Zapata y Villa unen fuerzas porque se dan cuenta que al final los dos comparten las mismas ideas, no exigen un reparto de la tierra. Y chocan esos dos grupos, constitucionalistas y agraristas, cada uno con una visión diferente. Para intentar evitar una guerra civil, para evitar una lucha entre caudillos, se convoca una convención, o sea, una reunión de jefes en la ciudad de Aguascalientes. Se reúnen los principales líderes de la revolución, porque esos que te estoy mencionando no son todos, son los más importantes, hay muchos otros más por ahí. Pero esa reunión de jefes revolucionarios fracasa. La idea era ponerse de acuerdo y crear un gobierno de unidad, crear un gobierno único que pacifique el país, pero fracasa. Y ya te dije, ¿no? Fracasa porque tienen diferentes reclamos, diferentes puntos de vista. ¿Cómo se va a resolver esto si el camino del diálogo fracasa? Bueno, si no se arregla conversando, si no se arregla por las buenas, se arreglará por las malas. ¿Cómo se va a definir quién se queda gobernando México? Guerra. Durante los siguientes meses y años que vamos a ver, la guerra, la lucha entre los ejércitos constitucionalistas y los ejércitos agraristas. ¿Quiénes son los ejércitos agraristas? Emiliano Zapata, Pancho Villa. ¿Quiénes son los ejércitos constitucionalistas? Venustiano Carranza y su general más fiel, su general más importante, Álvaro Obregón. Y ese sector, los constitucionalistas, son los que poco a poco van a quedar como dueños de la situación en México. ¿Cómo termina finalmente la Revolución Mexicana? Con la victoria de los constitucionalistas. De su jefe, Venustiano Carranza. ¿Quién es su mano derecha? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, general de Carranza, logra derrotar a Pancho Villa, lo obliga a retirarse a la parte del norte, logra derrotar a Emiliano Zapata, lo obliga a retirarse a la parte del sur. La burguesía constitucional, la burguesía liberal es la que finalmente triunfa en la Revolución Mexicana. Si la universidad me preguntara, porque así es de antipática a veces la universidad, si me preguntara qué tipo de revolución fue la Revolución Mexicana, bueno, fue una revolución burguesa. Fue una revolución que empieza la burguesía y que termina con la victoria de la burguesía. Pero fue una revolución burguesa en la que hubo una gran movilización campesina, porque el campesinado intentó aprovechar la revolución para resolver el problema de la tierra. Al final, el campesinado no logra quedarse en el poder.
El campesinado no logra quedarse en el poder por su propia falta de proyecto político. O sea, en eso la burguesía le gana y por bastante a los campesinos. Los campesinos no tienen un plan para el país. Quiero que entiendas bien eso. ¿Cuál es la debilidad del movimiento campesino? Que tienen un único reclamo, la tierra. Pero nada más. No tienen nada que ofrecer a los otros sectores sociales de México. No tienen una política exterior pensada, no tienen una idea acerca de qué hay que hacer con la inversión extranjera, no tienen un plan para defender los derechos de los obreros. El movimiento campesino es un movimiento muy miope, muy chato en sus objetivos. ¿Qué quieren? La tierra. ¿Qué más? No hay más para los campesinos. Su único horizonte es la tierra. Y ahí es donde la burguesía le gana. Porque la burguesía sí se compromete a hacer una nueva constitución. Y la burguesía se compromete a, en esa constitución, recoger los reclamos de los obreros. Y con eso se gana el apoyo de los obreros. Y la burguesía también se compromete a, en esa constitución, reconocer, darle garantías al inversionista extranjero. No te vamos a votar del país, si eres alemán, británico, norteamericano, te puedes quedar. Pero obviamente te vamos a poner reglas. Pero al menos sabes que se van a quedar, bueno. Entonces con eso la burguesía tranquiliza al inversionista extranjero. Y la burguesía, en su constitución, se compromete a poner las bases para resolver el problema de la tierra. No van a hacer una reforma radical como la que pedía Emiliano Zapata, pero van a dictar algunas leyes para aliviar la situación del campesinado. A diferencia de los campesinos que tenían una visión en la que solo interesaban los reclamos campesinos y punto, la burguesía tiene una visión global del país y eso es lo que le permite quedarse en el poder. Si me preguntan, ¿qué tipo de revolución es la revolución mexicana? Pues una revolución burguesa. Es una revolución burguesa que el campesinado mexicano intenta aprovechar para satisfacer su reclamo, el reclamo por tierras. Pero que al final no logra el campesinado todo lo que pedía. No se aprueba una constitución. El Venustiano Carranza convoca una asamblea constituyente. La asamblea constituyente se reúne en la ciudad de Querétaro. Y en el año 1917 los mexicanos aprueban su constitución. Y a partir de ahí México se separa del resto de países de América Latina, ¿no? Porque si algo hay que reconocerle a la Revolución Mexicana, es que crearon una constitución que sigue vigente hasta la actualidad. Desde ahí hasta hoy, desde ahí hasta hoy, México ha tenido la misma constitución. O sea, obviamente la han corregido, obviamente la han cambiado, le han añadido algunos artículos, eso siempre, eso es lo clásico, porque ninguna constitución, de todas maneras, por muy buena que haya sido, ninguna constitución se mantiene sin cambios a través del tiempo. Y el ejemplo más fácil de anotar es la constitución de Estados Unidos, que nosotros siempre decimos en clase, ¿no? Cuando Estados Unidos se independizó, elaboró su constitución. ¿Y esa constitución sigue vigente hasta ahora? Sí. Pero le han hecho correcciones, ¿no? De todas maneras. Han añadido cambios porque siempre es así, los tiempos van cambiando. Entonces, si por ahí la universidad te preguntara, ¿la constitución del año 1917 se mantiene vigente hasta hoy? Sí. Si te dijera, ¿se mantiene vigente hasta hoy sin cambios? Cuidado ahí, ahí hay una trampa. ¿Se mantiene vigente hasta hoy? Sí. ¿Pero ha sufrido modificaciones? Claro, ha sufrido modificaciones de todas maneras. Pero fue una constitución simpática, porque fue la primera que incluyó derechos sociales, ustedes saben cívica. Fue la primera que incorporó lo que ustedes llaman derechos de segunda generación. O sea, derechos sociales, derechos económicos, derechos laborales, el derecho a una educación gratuita, el derecho a una jornada de 8 horas de trabajo. Esos derechos sociales van más allá de lo que la burguesía siempre había querido. Cuando la burguesía hacía constituciones, ahí tienes la Revolución Francesa. ¿Cuál era su lista de derechos? Bueno, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, etc. Pero acá la burguesía, para calmar a los obreros y para calmar a los campesinos, la burguesía ha tenido que introducir algunos derechos sociales. Ya, 8 horas de trabajo, vacaciones pagadas, descanso dominical, licencia de maternidad para las mujeres que trabajan, etc. Ya, ese tipo de cambios convirtieron a la Constitución de México en ese año en la constitución más avanzada del mundo. Así que si por ahí la universidad te quiere plantear esa pregunta, ¿no? A inicios del siglo XX, ¿qué país dictó la primera constitución que recogió derechos sociales en el mundo? A la primera en el mundo fue la Constitución mexicana. ¿Qué establecía la Constitución mexicana? Bueno, establecía que la propiedad privada se respeta,
pero se tiene que subordinar al interés colectivo. No entendí. Yo soy dueño de tierras, soy un hacendado, se respeta, la propiedad privada se respeta. Pero si para el bienestar de la nación es necesario quitarme mis tierras, entonces el Estado tiene derecho a quitarme mis tierras, porque la propiedad privada es menos importante que el interés de la comunidad. Eso lo va a establecer la Constitución del año 17. Y eso ponía las bases para la reforma agraria. Lo notas, ¿no? Significa que ahora yo hacendado, sí, pues, o sea, de alguna manera yo tengo mis tierras, tengo mi derecho, pero si el Estado decide que hay que repartir mis tierras, bueno, me las va a quitar y las va a repartir. Seguramente me va a dar una indemnización, o sea, una compensación económica, pero me va a quitar la tierra. Si yo soy dueño de un yacimiento de petróleo, si yo he pagado para que me den el derecho a explotar un determinado lote de petróleo, yo tengo derecho a explotarlo, porque he firmado un contrato y he pagado por ese lote de petróleo. Pero si el Estado en algún momento considera que por el bienestar nacional me tienen que quitar ese lote de petróleo, bueno, me dan una indemnización y el lote de petróleo vuelve a manos del Estado mexicano. Eres inversionista extranjero, puedes estar aquí en México, bacán, puedes invertir. Pero no te olvides de que lo más importante es el interés de la nación. Así que en cualquier momento te podemos quitar la tierra o te podemos quitar tu yacimiento de petróleo, tu concesión minera. La Constitución del año 17 recoge también, bueno, los reclamos de la burguesía, libertad de expresión, libertad de prensa, se acabó el autoritarismo, libertad de asociación de los trabajadores, gran aporte, gran logro de la Revolución Mexicana. Ahora el trabajador mexicano tiene derecho a asociarse, o sea, a formar sindicatos y así presionar para conseguir mejoras económicas, mejores laborales. Se garantiza la libertad de culto, que eso también en América Latina era revolucionario, ¿no? De aquí en adelante no es obligatorio que seas católico, libertad religiosa. Y la Iglesia pierde el control de la educación. La Constitución establece que el Estado está obligado a darle a todos educación laica, o sea, educación separada de la Iglesia y educación gratuita. Esos elementos nacen en esa Constitución del año 17 también. Y se establece elecciones directas. Ya no es que otros van a elegir al presidente, cada ciudadano podrá votar y con su voto ayudar a elegir al presidente. Y el presidente no se podrá reelegir. Y esos van a ser los cambios que va a establecer la Revolución Mexicana a través de su Constitución. ¿Qué decíamos al inicio? Hay que recordar el punto de partida y el punto de llegada. ¿Cuál era el punto de partida? México era un régimen autoritario. Ahora se convierte en un país con elecciones directas, elecciones limpias y no hay reelección presidencial. México era un régimen autoritario, ahora en México hay libertad de expresión, libertad religiosa. En México el capital extranjero tenía privilegios. Luego de la revolución, el capital extranjero se puede quedar en el país, pero el interés de la nación es lo más importante. Antes la clase obrera era explotada, ahora a los obreros se les garantiza sus derechos ahora están en la Constitución y se les permite asociarse y formar sindicatos. Es importante, antes de terminar con esto, es importante ese detalle de que los derechos obreros ahora están en la Constitución. ¿Por qué? Porque como tú sabes, como te han enseñado en cívica, como espero que tengas muy claro, la Constitución es la norma suprema en un país. Y ninguna ley se puede oponer a la Constitución, ¿cierto? O sea, si la Constitución dice algo, que algo debe hacerse, se tiene que hacer. Entonces, cuando tú pones en la Constitución los derechos de los trabajadores, ya estás garantizando que esos derechos se van a cumplir, porque ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. ¿Entendemos eso? Si tú pones en la Constitución los derechos de los trabajadores, entonces estás blindando los derechos de los trabajadores. Ya quedan ahí sellados, nadie los puede tocar, porque son normas constitucionales. Y antes, bueno, antes de la revolución, los hacendados tomaban la tierra de los campesinos impunemente. La Constitución, te decía, pone las bases para que luego se haga la reforma agraria. El tema de la reforma agraria es lo que menos se resolvió, ¿no? Porque si bien es cierto, la Constitución decía que se le puede quitar la tierra a los hacendados, pasó muy poco. Y hasta ahora en México el tema de la tierra no se ha resuelto por completo. Es un tema que quedó pendiente. Si alguna vez te pones a investigar la historia de México, por eso hasta ahora, hay por ahí un movimiento que se hace llamar zapatista. O sea, seguidores de Zapata. Obviamente Zapata ya murió hace tiempo, ¿no? Pero se hacen llamar zapatistas porque reivindican la reforma agraria, exigen que se haga la reforma agraria que Zapata exigió y que no se hizo en su momento, y que con la Constitución no se hizo tampoco.
Al final la burguesía se mantiene en el poder, hace algunos cambios, hace algunas concesiones, pero se mantiene en el poder la burguesía nacional mexicana. Esa es la Revolución Mexicana. Ahora, esa Revolución Mexicana podría ser parte de un tema más amplio. Y conociendo las universidades, sobre todo conociendo a San Marcos, hay que tener cuidado con el tema de Revolución Mexicana porque es una revolución que forma parte de todo un ciclo de revoluciones. Probablemente no lo recuerdes, aunque creo que esto se hizo el año pasado, pero probablemente nos hayamos olvidado. En esta época, inicios del siglo XX, hubo una cascada de revoluciones en varios lugares. A inicios del siglo XX hubo revolución en Rusia, hubo revolución en Irán, o el imperio persa, como le decían. Hubo revolución en el imperio otomano, que es lo que hoy tú llamas Turquía. Hubo revolución en México, hubo revolución en China, la de México la acabamos de ver. Y una persona como tú ya se podrá imaginar que si yo veo una seguidilla de revoluciones en diferentes países al mismo tiempo, esto no es coincidencia. Algo debe haber en común. Así que si la universidad quiere ser amable, te va a preguntar por la Revolución Mexicana solamente en esto, no solo en el contexto de la Revolución Mexicana. Pero si la universidad te quiere tranquear, y a veces le gusta hacer eso, te va a preguntar por eso, ¿no? Que se produce ese ciclo revolucionario en lugares tan diferentes del mundo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo es posible que haya habido revoluciones en tantos países así casi simultáneamente? Y ahí la explicación de esto ya es un poco más complejo, espero que no te pierdas. La explicación tiene que ver con la naturaleza de los países en los que se dan la revolución. Todos estos que ves acá tienen algo en común. Son países subdesarrollados. México es un país subdesarrollado. El Imperio Turco, igual. Persia, lo mismo. China, peor. El Imperio Ruso era grande y poderoso en el plano militar, pero económicamente hablando, el Imperio Ruso era atrasado. Era una lágrima el Imperio Ruso en esa época. Y en este periodo, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, esos imperios subdesarrollados son imperios en los que empieza a entrar la inversión extranjera. Y eso es lo que tienen esos 5 países en común. ¿Qué tienen en común? En los últimos años ha estado ingresando masivamente inversión extranjera. Y la entrada de capital extranjero provoca perturbaciones sociales. Porque los gobiernos le dan facilidades a ese capital extranjero. Le permiten que ponga fábricas, minas o que extraiga petróleo, explotando a los trabajadores nacionales. Le permiten al inversionista extranjero que entre y tome la tierra, perjudicando al campesino nacional. O sea, si la universidad me pide algo que enlace a todas estas revoluciones, son revoluciones que se dan en países subdesarrollados, donde la entrada de la inversión extranjera ha causado desequilibrios sociales, descontento político, descontento económico. Tanto México como China, como Rusia, como Persia, como el Imperio Turco entran en esa característica. Y eso de paso tiene gran importancia porque el estallido de estas revoluciones en países subdesarrollados hizo que muchos revolucionarios de esa época se dieran cuenta de que si queremos destruir el sistema capitalista, la revolución debe empezar en los países tercermundistas, porque como ellos son los que están siendo más explotados, ahí es donde va a empezar la revolución. En los países más avanzados como Alemania, como Gran Bretaña, como Francia, difícil que haya revoluciones porque la situación económica ahí no está tan mal. Pero muchos líderes que soñaban con una revolución que derribara el sistema capitalista, voltearon su mirada hacia el mundo subdesarrollado. Muchos líderes socialistas en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, van a mirar a los países subdesarrollados y van a sacar la conclusión de que ahí hay que hacer la revolución. Porque ahí es donde la explotación, la miseria, es más grande que en otros lugares del mundo. Uno de los líderes de esta época es un señor llamado Lenin. Y Lenin va a promover esa idea entre sus seguidores. La revolución debe empezar en los países subdesarrollados. Y ese es el pensamiento que impulsa la revolución en Rusia. Bueno, el primer tema que tenemos que ver ahora es
la Revolución Mexicana del año 1910 al año 1917. Y coincidentemente, en el año 1917, cuando termina la Revolución Mexicana, estalla la otra gran revolución que tenemos que ver ahora, la Revolución Rusa, el año 1000, o las revoluciones rusas del año 1917. Igual que en otras clases, esta diapositiva la vamos a subir después, así que no te preocupes por estar copiando, haciendo captura de pantalla, pues la idea principalmente es que entiendas el proceso y que si no lo entiendes, bueno, pues pongas alguna pregunta por ahí o avises para explicar algo de nuevo, ¿eh? Pero ese es el resumen de la Revolución Mexicana. Si hay alguna pregunta, la ponen en el chat. Esa es la secuencia principal de lo que esta Revolución Mexicana significó. Como te decía, algunos de ustedes ese tema lo han visto ya el año pasado, en cuarto de secundaria, porque en cuarto de secundaria se ve de todas maneras ese tema. Si por ahí tienes todavía tu cuaderno del año pasado, si no lo quemaste, repasarlo podría ser una buena forma de conocer este proceso revolucionario, si es que no, si es que por ahí hay algún dato más que quieras manejar, pero eso de ahí viene a ser lo más importante. Ahora, Rusia, las revoluciones, perdón, antes de seguir, me había olvidado que tengo que pasar la asistencia, espérame un toque. Espérame un toque. Acá está. Antes de seguir, ¿ya? Un instante. Ya. Ahorita te contesto, Angie, un instante que se me dio el chat. Ah, Ángel pregunta, perdón, Ángel, disculpa, había leído mal tu nombre. Ahorita te contesto. Por favor, vayan entrando, vayan haciendo clic en ese formulario que les he puesto ahí y vayan anotando sus datos para avisarle a sus asesores, a sus profesores que han participado, ¿eh? Ángel me pregunta, ¿qué hubiera pasado si los agredistas hubieran ganado? Es una simpática pregunta, Ángel, porque si hubieran ganado los agraristas, claro, el tema de la tierra probablemente lo hubieran tratado de resolver cuanto antes, pero quizás no se habrían mantenido en el poder. Tal vez esto habría derivado en una guerra civil, porque los otros sectores sociales y sobre todo los grupos de poder económico se hubieran sentido profundamente preocupados ante el gobierno de los campesinos que ya te dije no les ofrecía ninguna garantía. Probablemente la revolución se hubiera prolongado más. El campesinado mexicano no estaba maduro en esa época para tomar el poder. Entonces, inversionistas y burguesía quizás hubieran seguido peleando, quizás hubieran tratado de derribar ese gobierno campesino, porque como te digo, no garantizaba la estabilidad de las inversiones, no garantizaba la propiedad privada. Hay que reconocerle a la burguesía que tuvo la habilidad de satisfacer esos reclamos, esos deseos. Hay una foto, creo que la tengo por acá. Ah, no, no la tengo. No, no la tengo. Pero hay una foto de la Revolución Mexicana en la que entran Emiliano Zapata y Pancho Villa a la capital, al Palacio Presidencial en México DF. Entran con otros caudillos revolucionarios, campesinos, entran, toman el sillón presidencial, se sientan, se toman fotos y todo eso. Y uno diría, ya llegaron a la capital, caramba, ya ganaron la revolución. Pero luego ellos mismos se van solitos, nadie los vota, se van solitos. ¿Por qué se van? No tienen un proyecto de país, no tienen un plan de gobierno, no tienen un proyecto en el poder. Entonces, esa va a ser la debilidad del movimiento campesino mexicano en este proceso revolucionario. Tú los ves ahí, se toman foto y luego se quedan mirando. ¿Qué hacemos? Ah, vámonos, pues, ¿no? Ya nos tomamos la foto. Se toman el selfie, seguramente lo subieron a su Instagram. Y ahí quedó el asunto, porque no había un proyecto más ambicioso, más claro, más allá de dame la tierra. Una pena. Pero esa era su realidad. Un minuto. Vayan llenando, por favor, eso. Ya tengo 11, 12 respuestas. Gracias. Callao, Chanchamayo. ¿Chanchamayo está por acá? ¿O sí? No, no. Ah, no. Salaberry, Pro, Maranga, Comas. Ya, mucho gusto. Salaberry, Comas, Maranga, Pro, Salaberry. Ya están. Ya. Ahora, hablemos de Rusia, ¿eh? Porque si bien es cierto, la Revolución Mexicana es importante conocerla, porque es un tema nuevo, y cuando las universidades ponen algo nuevo en el prospecto, a veces lo ponen porque se les antoja preguntar justo en ese momento por eso. Los que van a postular a San Marcos, y seguramente ya lo han escuchado, saben que San Marcos ha puesto un tema nuevo
para este examen, que es la crisis económica del año 2008, que no fue hace mucho en realidad, ustedes ya habían nacido en ese momento. Y ese tema de la crisis económica del año 2008 también, ¿no? Es algo que a muchos postulantes en las academias les está causando pesadillas, porque nunca, para empezar, ni siquiera habían oído que hubo una crisis en el año 2008. Y ahorita, bueno, en realidad no es tan complicado. Una vez que te explican algo, ya te das cuenta de que, uno, no es tan difícil, y dos, se parece a otros temas que ya hemos visto. Porque la crisis del año 2008 tiene un aire a la crisis del año 1929. Y ese es más conocido. Pero igual, ¿no? Nosotros tenemos un seminario más que creo que es en la quincena de noviembre o por ahí, y ahí vamos a trabajar la crisis económica del año 2008 y algunos acontecimientos relacionados con ello. Ahora, si puedes ir adelantando ese tema, si puedes entrar a YouTube, ver videos por ahí que te lo expliquen, mejor, pues. Pero si no, vamos a explicar acá y te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Más allá, sin embargo, de la Revolución Mexicana, esta sí es famosa, ¿no? La Revolución en Rusia. Se produce en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, en Rusia estalla una revolución que es una de las más importantes de la historia. Y es una de las revoluciones más importantes porque convierte a Rusia en el primer estado socialista de la historia. Esa es una novedad. Hasta esa época, hasta la época de esta revolución que vamos a ver ahorita, ya no estamos en México, estamos en Rusia, hasta esta época las ideas socialistas eran solamente eso, ideas. Las ideas marxistas del papel no habían pasado. No se había intentado implantar socialismo por ahí en un otro lugar, pero no había durado. De esta revolución va a salir el primer gobierno socialista de la historia. Por eso es importante la revolución rusa. Es importante porque se convirtió en una inspiración para otros movimientos parecidos, similares, que luego estallaron en otros lugares. De aquí va a salir un país que antes no existía. Y ahí estamos hablando de algo que tú conoces, ¿no? De aquí va a salir la URSS, la Unión Soviética, la URSS. Eso también hace importante, trascendental las revoluciones del año 17 en Rusia. No olvides cuándo, esto es durante la Primera Guerra Mundial, no olvides la importancia, es la primera gran revolución obrera y va a dar origen al primer gobierno socialista de la historia. Rompiendo un poco la regla, ¿no? Porque, déjame ver, acá, rompiendo un poco la regla, porque el marxismo tradicional, o sea, la doctrina original, digamos, de Carlos Marx, tenía una ruta bien marcada. Marx decía, y sus seguidores también decían, ellos decían, las sociedades tienen que pasar por un proceso. Tú no puedes ir de frente a implantar el socialismo, te decía Carlos Marx. Marx decía, un instante, ¿alguien se quiere unir? Marx decía, acá está. Marx decía, ¿no? Si tú quieres implantar el socialismo, primero, ese país tiene que haber pasado ya por una fase capitalista. Y antes de eso, tiene que haber pasado por una fase feudal. En la visión marxista, tú no puedes saltar del feudalismo al socialismo. La ruta es feudalismo, capitalismo, socialismo. Esa es la ruta original, la idea central que tenían al inicio los marxistas, ¿no? El orden es, las sociedades feudales se deben convertir primero en sociedades capitalistas. Y solo cuando ya son sociedades capitalistas están maduras para pasar al socialismo. Es feudalismo, capitalismo, socialismo, en ese orden. Feudalismo, capitalismo, socialismo. Esa era la visión del marxismo. Si yo solo puedo llegar al socialismo después de haber pasado por el capitalismo, eso significa que el socialismo solo se puede implantar en países modernos. ¿Captas la secuencia? Si es del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo, para llegar al socialismo primero, mi país debe haberse convertido en un país capitalista. ¿Y quiénes son los países capitalistas? Bueno, pues las grandes potencias, ¿no? Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania. En la visión clásica del marxismo, solo en los países desarrollados, solo en los países capitalistas, podría haber una revolución socialista. Solo en los países modernos. Ya te dije, ¿no? Francia, Alemania, etc.
Lo que va a hacer la Revolución Rusa es sacarle la vuelta a esa idea, porque Rusia es un país atrasado. En ese país feudal, agrario, atrasado, primitivo, rural, en ese país se va a implantar o se va a intentar implantar el socialismo. Pues ese es un cambio en la visión que Carlos Marx tenía. En la visión de Marx, el socialismo es solo para países desarrollados. Esta revolución rusa va a aplicar el socialismo en un país profundamente subdesarrollado como Rusia. Eso es lo que hace singular a estas revoluciones del año 1917. Igual que en la anterior, que tengo que conocer, bueno, tengo que conocer cómo eran las cosas antes, ¿no? Cómo era Rusia antes de que comenzara la revolución, a inicios del siglo XX. Los problemas del país. Bueno, y Rusia estaba llena de problemas. Era un país atrasado, con un sistema de gobierno arcaico. Mijail dice, pero en la capital ya se había formado una clase proletaria. Claro, yo no te he dicho que no exista la clase proletaria. Lo que te he dicho es que recién está comenzando. Te enseño un mapa antes de seguir, gracias por la pregunta. Acá. Este era el mapa económico del Imperio Ruso a comienzos del siglo XX, ¿no? Si uno busca o rastrea cuál era la realidad de Rusia antes de la Primera Guerra Mundial, sí, ya había comenzado la Revolución Industrial. Lo habíamos dicho hace un rato cuando dijimos México, China, Turquía, el Imperio Ruso, ¿te acuerdas? Dijimos, ya comenzó a entrar el capital extranjero. Y ahí te dije minas, pozos de petróleo, refinerías, fábricas. Pero es una industrialización incipiente. ¿Te acuerdas? El vasto imperio ruso es un imperio en el que hay algunas islas de industrialización. Por acá, en Moscú, por ahí un poquito en Polonia, en la capital, en algunos lugares. Pero son islas, son islotes. El imperio ruso era esencialmente un imperio agrícola. El 85% de la población eran campesinos. Había núcleos de industrialización, pero eran núcleos. Un buen indicador son las líneas de ferrocarril, ¿te acuerdas? En Rusia había poquísimas líneas de ferrocarril. Y eso seguramente lo recuerdas, porque esa fue una de las grandes desventajas de Rusia en la guerra contra Japón. No sé si recuerdan esa parte. En el año 1905, Rusia entra en guerra con Japón, 1904-1905. Y Japón le gana a Rusia, ¿no? Y a veces cuando uno escucha eso, uno se queda pensando, pero si Napoleón no le pudo ganar a Rusia, ¿cómo es que Japón le gana a Rusia? Ah, porque Japón ataca por acá, pues, ¿no? En el extremo oriental del país. Y el transporte de tropas y víveres y armas hacia allá era lentísimo. ¿Y por qué? Porque la red ferroviaria de Rusia era súper subdesarrollada. Entonces, ¿había zonas industriales? Sí. ¿Eran muchas? No. ¿Había un proletariado? Sí. ¿Qué tanto era? 12%, 13%. Por eso es que para los marxistas más duros, para los marxistas más clásicos, en Rusia no podía haber una revolución obrera. Porque la revolución obrera, decía Marx, tiene que ser una revolución de masas. Tiene que ser una revolución en la que masivamente el proletariado se levante. Y acá ni de broma, pues, si acá no hay un proletariado masivo, son poquísimos. Y Mijail, ya que estás haciendo la pregunta, esa es la innovación de Lenin. ¿Te acuerdas? ¿Qué decía Marx? La revolución obrera debe ser una revolución hecha por las masas trabajadoras. ¿Qué dice Lenin? Lenin dice, o puede ser una revolución hecha por un pequeño proletariado, pero encabezado por un partido revolucionario, encabezado por un partido de revolucionarios profesionales, que planifiquen, que conspiren y hagan la revolución. No necesitas una gran masa obrera, necesitas un pequeño partido revolucionario, disciplinado, fuerte, obediente a su líder que haga la revolución. Si quieres ir, Mijail, un poco más allá, esa es la razón por la que los regímenes marxistas-leninistas tienen esa característica. ¿Quién gobierna? El partido. En teoría, el socialismo es democrático. En teoría, el socialismo es democrático. En teoría, en el socialismo gobiernan las masas obreras. En teoría. Pero como esos son países subdesarrollados y las masas obreras son pocas, ¿quién toma la dirección? El partido. ¿En qué se convierte eso? En una dictadura. Y tú que estudias historia el año pasado te acordarás que sí, pues no, eso es lo que tienen en común todos los regímenes socialistas que se van a implantar en Rusia, en China, en Corea del Norte,
en Cuba y en varios otros lugares. ¿Quién gobernaba? El partido. ¿Ese era el plan al inicio? No. ¿Cuál era el plan al inicio? Que gobiernen las masas obreras. Pero como acá hay pocas, ¿quién gobierna? El partido. Por eso es que la revolución acá no es como Marx la había soñado, es una revolución un poco diferente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles eran los problemas de Rusia en esa época, te decía? Los problemas de Rusia en esa época. Esa era una fase de transición. ¿Te acuerdas? ¿Dónde está? Acá. La dictadura del proletariado era una fase de transición, ¿cierto? Porque la meta final era el comunismo, ¿verdad? Y en el comunismo ya no hay Estado. La meta final era esa, ¿no? La meta final al final, ¿no? Recuerda que el socialismo es solo una fase intermedia antes de alcanzar el comunismo, que se suponía que era la aspiración final, ¿no? Donde el individuo sería plenamente libre, dicen hasta ahora los comunistas. Bueno, te decía, los problemas de Rusia a inicios del siglo XX eran, uno, el régimen autocrático, arcaico, monarquía absoluta a esas alturas, cuando ya en todas partes los regímenes eran parlamentarios o algo parecido. El atraso económico, porque seguía siendo un país esencialmente campesino. La miseria de los campesinos, que no tenían tierras o tenían muy pocas tierras propias. La explotación de los obreros, lo clásico que te había dicho hace un rato, ¿no? Llega la inversión extranjera. Hace un rato, respondiendo a la pregunta de Mijail, estábamos viendo esto de acá. Llega a Rusia la inversión extranjera de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania. Esa inversión extranjera pone fábricas, pone minas, pone ferrocarriles y explota a los trabajadores, ¿no? Con consentimiento del gobierno. Entonces eran los problemas de Rusia. No hay libertades, es una monarquía absoluta. El país es atrasado, la industrialización es reciente, los campesinos no tienen tierras, los obreros son explotados. Para colmo, Rusia es un imperio multinacional. ¿Te acuerdas? En Rusia no todos son rusos. En realidad ni siquiera la mitad eran rusos. Cuando tú revisabas el censo de esa época, el censo de allá del año 1905, 1910, resultaba que más o menos la mitad, menos de la mitad de los habitantes del imperio ruso eran rusos. El resto eran polacos, ucranianos, finlandeses, lituanos, kazajos, uzbecos. Era un imperio multinacional y ese también era otro motivo de resentimiento, ¿no? Había nacionalidades dentro del imperio ruso que se sentían oprimidas. Los polacos, por ejemplo, eran los más conocidos, no se querían independizar hace rato. Inicio del siglo XX, en resumen, Rusia es una bomba de tiempo. No hay democracia, no hay libertad. La industrialización es escasa. Obreros y campesinos viven en una situación miserable. Hay muchas nacionalidades descontentas dentro del imperio ruso. Y hay una fuerte agitación política. La población, los diferentes sectores de la población reclaman cambio. Ucranianos, bielorrusos y rusos no eran lo mismo. Si tú le preguntas a los rusos te van a decir que sí. Si tú le preguntas a los ucranianos y bielorrusos te van a decir que no. En el sentido étnico depende. Tú sabes que Ucrania nunca había existido como país independiente. Eso es lo mismo que dice Putin hasta ahora. Pero en el sentido de algunas diferencias lingüísticas y algunas diferencias culturales, ucranianos y rusos blancos, o bielorrusos como les decimos ahora, tenían ciertas distinciones entre sí, pues, ¿no? Sí, claro. Pero los ucranianos, no, aunque en realidad el ucraniano y el ruso son de contra parecidos. Pero recuerda que lo que distingue una etnia no es solamente la lengua, también son temas de costumbres, también son temas de tradiciones culturales. Por eso en el mapa étnico de esa época, si bien es cierto todos son eslavos, ahí sí no hay discusión, todos son eslavos, pero una cosa eran los rusos, otra cosa los ucranios o ucranianos, y otra cuestión eran los bielorrusos. Ocurre que en aquella época la conciencia nacional o la identidad nacional eh, no estaba tan desarrollada como va a estarlo después. Ustedes, el año pasado, este año no creo que lo vean, pero el año pasado, hablaron de la desintegración de la Unión Soviética. Y cuando se desintegra en el año 1991, cuando entra en descomposición 89, 90, 91, ahí ya la identidad nacional estaba un poquito más marcada. En esa época no tanto, Bielorrusia nunca había sido un país independiente y Ucrania tampoco, pero había ciertas diferencias étnicas
lingüísticas en algunos casos, culturales en otros, entre rusos, ucranianos y bielorrusos. Recuerda que esa es la razón por la que cuando Lenin toma el poder, no sé si te acuerdas de esto del año pasado, Lenin crea un ministerio, por así decirlo, un comisariado especial para las nacionalidades. A Stalin, el famoso Stalin, lo pone como comisario, se ha encargado del tema de las nacionalidades, porque Lenin sabe, y lo sabían también muchos rusos en esa época, que había diferentes etnias ahí viviendo al interior del imperio, y había que tratar de resolver eso. Recuerda que cuando Rusia se convierte en la URSS, por eso toma el nombre de URSS, ¿verdad? Unión de Repúblicas. Es una forma de decirle a las otras etnias, por si acaso, esto ya no es el imperio en el que mandaban los rusos, no, no, esta es una unión de varias repúblicas. Y recuerda que en esa unión de varias repúblicas, acá, Ucrania, que Bielorrusia, se le da una identidad aparte, ¿cierto? Y eso no es algo reciente, este es un mapa de los años 20. Cuando los bolcheviques toman el poder y organizan el nuevo país, a Ucrania le dan una jurisdicción aparte y a Bielorrusia le dan una jurisdicción aparte. Lo que significa que ya en esa época, para los propios bolcheviques, era evidente que era una personalidad distinta, una entidad diferente Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Por más que obviamente tenga muchos parecidos, y es obvio que tiene muchos parecidos, porque históricamente hablando siempre han sido parte de un mismo Estado. De todos esos detalles, la agitación política, el tema económico, la miseria campesina, la miseria de los obreros, todos esos detalles dan origen en los inicios del siglo XX a diferentes formaciones políticas. Y ahí, igual que en México, nos encontramos con diferentes grupos sociales que tienen diferentes reclamos. Había, como siempre, ¿no? Había burgueses, había una nobleza liberal, aristócratas rusos, pero aristócratas de ideas modernas, nobles que, seguramente por influencia francesa o alemana o británica, exigían una reforma política. Recuerda lo que te dije hace un rato. Cada vez que tú veas liberal, liberal, lo que esa gente pide es un cambio político. ¿De acuerdo? Los liberales, los nobles y la burguesía rusa eran liberales. ¿Qué pedían? Pedían democracia y constitución. Y como su partido se llama Partido Constitucional Demócrata, y bueno, constitucional ellos lo escribían con K en el alfabeto ruso, y demócrata, si ahí no hay cambio, a este partido se le llama cadete, K de constitución y D de democracia. Es el partido burgués, el partido liberal. ¿Qué quieren? Bueno, quieren acabar con la monarquía absoluta. No quieren matar al zar. Quieren que Rusia sea como Gran Bretaña, pues una monarquía parlamentaria. Es el partido cadete. Digamos que ellos son los más moderados, porque los otros ya son más radicales. Los social revolucionarios exigían la tierra para los campesinos. Y los marxistas, ellos son los más conocidos, ellos querían implantar en Rusia el socialismo. Los marxistas, y esto ya es terreno conocido, los marxistas son los que se van a dividir en dos ramas, ¿no? Los marxistas moderados, los marxistas radicales. Los marxistas moderados, los menche, los marxistas radicales, los bolche. Recuerda que esta diferencia, te digo recuerda, pero no sé si te lo había explicado, tiene que ver con eso de acá. Los marxistas mencheviques son moderados, que consideran que antes de pasar al punto 3, tenemos que pasar al punto 2. O sea, los mencheviques te dicen, ahorita estamos acá, somos un país feudal, ahorita no estamos todavía para implantar el socialismo. Por eso son moderados. Esos patas se dicen, el socialismo tiene que esperar. Ahorita no. Modérense, cálmense. Ahorita lo primero que hay que hacer es convertir a Rusia en un estado burgués capitalista. Y la revolución obrera, bueno, eso vendrá después, por dentro de algunos años o décadas. Por eso le decimos moderados. Los radicales son los bolcheviques. Los radicales que dicen de frente, de una vez, ¿para qué esperar? Sin miedo a nada. De una vez hay que saltar del punto 1 al punto 3. Por eso les decimos radicales. Para ellos no hay razón para esperar. Marxistas radicales son Lenin y sus amigos. Resumen. ¿Cómo está Rusia a comienzos del siglo XX? Monarquía absoluta, atraso económico, industrialización escasa, miseria campesina, miseria obrera, problema de minorías y agitación política. ¿Qué quiere la gente? Depende. La burguesía quiere democracia y constitución. Los cesaristas quieren la tierra.
Los marxistas quieren socialismo, pero los marxistas mencheviques dicen socialismo después. Los marxistas radicales dicen socialismo ahorita. Esa es Rusia a comienzos del siglo XX. ¿De acuerdo? Antes de las revoluciones del año 17 hubo un aviso de que se venía una revolución. Y es una situación, una circunstancia, un evento que probablemente recuerdes. En el año 1905 estalla una primera revolución en Rusia. No es la revolución del año 17, es una previa, es un antecedente. La revolución del año 1905 es en el contexto de una guerra. Si Rusia era un país atrasado en esa época, si Rusia tenía una economía frágil, obviamente cada vez que el país iba a la guerra, sufría. Es un detalle que no debes olvidar. UNI preguntó esto, creo que te dije el año pasado. Y me gustaría que me digas qué debo marcar ahí. ¿Qué crees tú que habría que marcar? Esta fue una pregunta de UNI. La B, dice Mijail, al ojo, de frente, ¿sí o no? ¿O ya la habías visto? ¿Ya la habías visto? Tramposo. A inicios del siglo XX, dice la pregunta, Rusia era un país atrasado. Tiene un gobierno autocrático, una producción agrícola, una sociedad feudal, estamental. Y me pregunto, ¿no? ¿Cuál fue la causa más grave que condujo a que estallara violentamente la revolución rusa? La guerra. La guerra. Siempre es así, siempre es así. Cuando uno es un país, cuando un país está en una situación de subdesarrollo, un esfuerzo adicional inevitablemente la va a llevar a su colapso. Y en el caso de Rusia, ese esfuerzo adicional era la guerra contra Japón. En 1905, Rusia entra en la guerra contra Japón, le dicen guerra de Manchuria. La guerra acentúa la escasez, porque ya te lo había dicho hace un rato, la red de ferrocarriles de Rusia es insuficiente, el transporte de víveres y de hombres hasta el otro extremo del país lleva a su máxima capacidad la red de ferrocarriles, de pronto ya no llegan víveres a las ciudades porque los ferrocarriles están preocupados en abastecer a las tropas en el campo de batalla, la escasez de víveres en las ciudades provoca que suba su precio, ya eso lo conoces tú, porque ese es un clásico, pues no, cuando algo es escaso el precio sube, la miseria de las masas obreras aumenta, cada vez que Rusia iba a la guerra era un desbarajuste. Otros países iban a la guerra sin despeinarse, pero la pobre Rusia cada vez que iba a la guerra terminaba viendo doble porque su economía no daba para tanto esfuerzo. Y estalla la revolución. En el año 1905, las masas rusas se movilizan en la capital. Que si lo has estudiado alguna vez recordarás que no es una marcha violenta tampoco. Las masas rusas van al palacio del zar pidiendo pan. Ni siquiera pidiendo constitución, simplemente pidiendo pan. Pero la Guardia Imperial dispara sobre la multitud. A eso se le llama el Domingo Sangriento. La verdad que no sabemos cuántos murieron, pero se habla de los centenares, dicen algunos, ¿no? Más de 1000, dicen algunas fuentes. Probablemente nunca se sepa. Está ahí el Domingo Sangriento y es el comienzo de la revolución. Era una marcha, el plan no era hacer una revolución, pero la respuesta torpe del zar desencadena la revolución. Del zar no, porque ni siquiera estaba él. Su tío es el que da la orden de disparar y la revolución comienza. Y en las siguientes semanas, en los siguientes meses, el régimen entra en crisis porque empiezan motines en las Fuerzas Armadas, empiezan revueltas en el campo, empiezan huelgas en las fábricas, e inclusive los obreros empiezan a formar soviets. Ahí aparece una palabra mágica, ¿no? Ahí aparece la palabrita esta, soviet. Soviet es una palabra rusa que significa consejo, comité, digamos asamblea. Mayormente una asamblea de gente de las clases populares, ¿no? O sea, soviets de obreros de las fábricas, soviets de obreros de los ferrocarriles, soviet de obreros, mejor dicho, soviet de soldados del ejército, soviets, comités de delegados, de los obreros, de los soldados, de los trabajadores ferroviarios. En la capital, en San Petersburgo, se crea un comité, se crea un soviet. La revolución va saliéndose de control, escapan al control del zar las ciudades, el campo, los ferrocarriles, las fuerzas armadas. Los ministros del zar lo presionan para que el zar ofrezca cambios y apacigua a las masas. Y el zar ofrece cambios. Se publica un documento, el Manifiesto de Octubre, y a través del Manifiesto de Octubre el zar promete una constitución y una duma. Y se aprueba una constitución algunos meses más tarde y se crea una duma, ¿no?
Pero esto de una Duma y una constitución hay que tomarlo con pinzas, porque si yo te digo que la revolución obliga al zar a aprobar una constitución y a crear un parlamento, alguien que no conozca el tema podrá decir, entonces ya no va a haber más revoluciones, pues, ¿no? Porque Rusia ya cambió, ya no es una autocracia, ya tiene un parlamento y tiene una constitución, caramba, ¿qué más se puede pedir? Pero los que conozcan el tema saben que hay trampa en eso, pues, ¿no? Porque la constitución ratificaba que el poder era del zar. La constitución mantiene intocable la autocracia. La constitución consagra al zar como la máxima autoridad en Rusia. Se crea una Duma, pero esa Duma no tiene ninguno de los poderes que debe tener un parlamento. Tú llevas cívica, bueno, algunos de ustedes llevan cívica. ¿Qué es lo mínimo que debe tener un parlamento? Las funciones básicas de un parlamento son legislar y fiscalizar, hacer leyes y vigilar lo que hace el gobierno. Pero la Duma no tiene ninguno de esos dos poderes. Las leyes que quiera aprobar pueden ser bloqueadas por el zar. O sea, y los ministros no tienen por qué responder ante la Duma. A los ministros los nombra el zar y responden ante el zar. Si la Duma los llama para que contesten, los ministros no están obligados a dar explicaciones y aún si van, no es que la Duma pueda sacarlos de su cargo, como prácticamente pasa en cualquier régimen parlamentario del mundo. Entonces la revolución del año 1905 es un intento de reformar la autocracia que fracasa. El zar establece una constitución, establece una Duma o parlamento, pero en el fondo la situación no varía prácticamente nada. Y eso termina arruinando la credibilidad de la monarquía. Ya de aquí en adelante, la próxima vez que haya revolución y el zar diga, cálmense, voy a hacer cambio, y nadie le va a creer. Su palabra termina devaluada por completo en el contexto de la revolución de 1905. ¿Alguna vez San Marcos preguntó qué tipo de revolución fue la revolución de 1905? Si fue una revolución socialista o si fue una revolución burguesa. Bueno, para razonarla, a veces esas categorías son un poco difíciles de comprender. Pero para clasificarla, yo tengo simplemente que razonar, claro, ¿no, Mijail? Obvio, muy bien. Si el objetivo de la revolución era constitución y parlamento, esa es una revolución burguesa, pues. Es una revolución burguesa. Que fracasa, porque no logran implantar la monarquía parlamentaria que querían. Esa es la situación en Rusia en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Rusia, los problemas ya lo vimos hace un rato. En 1905 hay un intento de reformar el régimen, el zar se cree vivo, le saca la vuelta al pueblo, aprueba una constitución, pero chistoso, no cambia nada. Aprueba un parlamento, pero gracioso, el parlamento no tiene ningún poder, entonces la autocracia se mantiene. Tenlo bien presente, criatura, ya tenlo bien presente. No vaya a ser que la universidad te lo ponga como una causa de la Revolución Rusa, la monarquía absoluta del zar Nicolás II, y tú ingenuo vayas a decir, no, ya no es absoluta porque ya tenían parlamento y constitución. No, no, seguía siendo absoluta porque el parlamento no tenía poderes y la constitución no limitaba el poder del zar. ¿De acuerdo? La revolución de 1905 es un ensayo. Ya es un tráiler, digamos, de lo que viene después. La revolución de verdad, o las revoluciones de verdad, son las que se producen en el año 1917. Y si estuviste atento, si te acuerdas de tu clase del año pasado, recordarás que son las revoluciones del año 17, ¿no? Porque en ese año 1917 hay dos grandes revoluciones. Una que es la Revolución de Febrero, que en realidad comenzó en marzo, pero los rusos usaban otro calendario, y otra que es la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero en Petrogrado, que era la vieja capital, solo que ahora tenía otro nombre. La ciudad que antes se llamaba San Petersburgo, ahora la habían rebautizado, por así decirlo, y ahora se llamaba Petrogrado. Estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y otra vez, ¿no? O sea, una de las cosas más sencillas que la universidad te podría preguntar, cualquiera, Uni, San Marcos, cualquiera, una de las cosas más sencillas que te podría preguntar es ¿por qué la Primera Guerra Mundial lleva a su crisis al Imperio Ruso? Alemania también estaba peleando la guerra, Gran Bretaña también y Francia también. Y sin embargo ahí no hay revoluciones, o al menos no en esta época, pero en Rusia sí. ¿Por qué? Por el subdesarrollo. ¿De qué manera impacta la revolución en la economía rusa? Por todos lados. El zar moviliza millones de soldados, millones de campesinos rusos son enviados al campo de batalla. Eso desequilibra la economía. En el campo falta mano de obra. No hay quien recoja las cosechas se pudren. Los víveres no llegan a las ciudades.
En las ciudades el precio de los víveres aumenta y la gente de las ciudades empieza a organizarse y a protestar. La Primera Guerra Mundial también le hace daño a la monarquía porque las tropas más fieles al zar, los soldados más confiables, son enviados al campo de batalla. ¿Quién se queda vigilando las ciudades? ¿Quién se queda controlando a las masas? Los que se quedan controlando a las masas son regimientos, pero recién formados, ¿no? O sea, son batallones formados por campesinos, por obreros. Esos patas no son confiables, porque cuando comienza la revolución, como ellos también son obreros y campesinos, fácil se van a unir a la revolución. La Primera Guerra Mundial debilita al zar por todos lados. Consume recursos, provoca crisis económica, exaspera al pueblo, se lleva a los soldados más fieles. Además que la Primera Guerra Mundial desprestigia al zar porque son derrotas, derrota tras derrota tras derrota. Y la gente comienza a criticar la mala organización, el maltrato que le dan los oficiales a los soldados, la falta de alimentos, la falta de víveres, la falta de municiones. La Primera Guerra Mundial, para resumir, desnuda todas las miserias del Imperio ruso y les demuestra a todos que Rusia no está en condiciones de hacer ese esfuerzo extra. Además hay una razón más. Ah, claro, Miguel, claro que sí. Ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar a eso. Muy bien, sí, esa es la vieja acusación que le van a lanzar a Lenin, que era un agente alemán, claro. Y que en parte era cierto, ¿no? A Lenin lo manda a Alemania para Rusia, pero ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar a eso. Lo otro que te iba a comentar es que la Primera Guerra Mundial también muestra lo arcaico del régimen ruso, porque cuando el zar se va al campo de batalla, cuando el zar se va a dirigir las operaciones militares, ¿quién se hace cargo del gobierno? El zar le deja el gobierno a su esposa, pero o sea, su esposa pues no tiene más mérito para gobernar que el hecho de ser la esposa del zar. Y su esposa se deja influenciar por un personaje tristemente famoso, tristemente célebre de la Rusia de esa época, pues, ¿no? El zar a la guerra, y es cuando gana influencia, gana prestigio, gana presencia. Una figura, lógico, Rodrigo, una figura estrambótica, rocambolesca de la historia de Rusia, ¿no? El siniestro Rasputín, el hombre de confianza de la zarina, su chamán, su médico brujo particular. Él se convierte en el hombre de confianza y prácticamente el señor que pone y saca ministros y prácticamente que toma decisiones. Quiero que te pongas en el lugar de la gente en Rusia que más se parece a ti, pues, ¿no? Nobles y burgueses. Ya, tú no eres un campesino, tú no eres un obrero. Nuestro grupo social es la clase media, sin ofender, ¿no? Ya, de repente clase media, clase alta. Para la nobleza, para la burguesía liberal, que había viajado a Francia, Gran Bretaña, Alemania, y que veía cómo se gobernaban otros países. El hecho de que este monje, mezcla de místico, predicador y curandero, llamado Rasputín, de pronto tuviera en sus manos el destino de Rusia, era una demostración más de lo arcaica que era la autocracia rusa. En vez de que el gobierno esté en manos de un gobierno profesional, aquí el zar lo deja a su flaca. Como su flaca está perdida, pues su chamán, su curandero, es el que se encarga del Estado. Y eso termina de convencer a la aristocracia, a la burguesía, a la nobleza liberal, de que este régimen es una vergüenza. Y la verdad hay que sacarlo y fundar un régimen moderno, porque Rusia no puede seguir en manos de esta gente. Por eso cuando comienza la revolución, la propia nobleza le da la espalda al zar. ¿Te acuerdas? Cuando comienza la revolución, estamos en febrero en la capital, Petrogrado, comienzan las protestas en las fábricas, comienzan las protestas de las mujeres primero en las fábricas, luego se le suman los obreros, se le suman estudiantes, se le suman los soldados de la capital. Cuando llega la noticia a donde está el zar con los generales del ejército, el zar intenta ir hacia la capital. El zar intenta ir con tropas a la capital, a Petrogrado, y los generales del ejército le dan la espalda. ¿Te acuerdas? Por eso es que el zar no puede aplastar la revolución. El ejército le dice, no tío, ya fuiste, ya fue. Ahorita estamos en guerra contra Alemania. Y la prioridad debe ser la guerra contra Alemania. No vas a provocar una guerra civil para mantenerte en el poder mientras le damos la espalda a los alemanes, no, renuncia. La burguesía lo presiona, la nobleza liberal lo presiona, los mandos del ejército lo presionan y el zar Nicolás II tiene que abandonar el poder.
A veces nosotros cuando explicamos o mencionamos este tipo llamado Rasputín en clase, nos quedamos en la parte anecdótica, su parte, sus hazañas y tanta tontería por el estilo. Pero sí es un personaje clave, ¿eh? Y es un personaje clave porque le hace daño a la monarquía rusa, porque la desprestigia, le quita el apoyo de la nobleza, le quita el apoyo de los oficiales del ejército, que deciden que Nicolás II, este personaje mediocre, no puede seguir gobernando el país. Y el zar abdica, pues, y lo envían a él y a su familia a prisión. Y se forma un nuevo gobierno, ¿te acuerdas? Se forma un gobierno provisional. Claro, ¿te acuerdas, Mijail? Lógico. Claro, claro. Ahí está lo que te decía, pues. Hasta la Duma, que es liberal, como tú dices, que recoge la opinión de quienes, de la burguesía y de la nobleza, hasta la Duma dice, no pasa nada. O sea, hemos querido apoyar al zar, pero este pata no es ya la persona adecuada para dirigir el Estado. Fíjate qué mediocre debe haber sido el gobierno de Nicolás II para que hasta aquellos que deberían tenerle miedo a la revolución prefieran la revolución en vez de Nicolás II. O sea, la monarquía mediocre de Nicolás se derrumba en la Revolución de Febrero. La Duma, como lo ha dicho Mijail, el Parlamento, intenta tomar el control de la situación. Los burgueses, la nobleza liberal, forman un gobierno provisional. Claro, claro, claro. Ajá. Muy bien, Mijail. Muy bien, muy bien. La nobleza y la burguesía forman un gobierno provisional, gobierno por mientras. Obviamente estamos en guerra, así que ahorita no va a haber tiempo de organizar elecciones, ¿no? En un país tan grande como Rusia. Vamos a formar un gobierno provisional, ¿no? Acuérdate que estamos en plena guerra mundial y hay que seguir peleando contra Alemania. Se forma un gobierno en el que la mayoría de ministros van a ser cadetes, o sea, burgueses, gente que quiere constitución y parlamento. Y por ahí va a haber algún que otro socialista moderado, para adornar más que nada, para que parezca un gobierno del pueblo. El primer ministro de Rusia va a ser, de marzo a julio, el príncipe Gorgi Lvov. En julio, Lvov renuncia porque la situación se está saliendo de control y toma el poder Alexander Kerensky, ¿no? Que va a ser el primer ministro de Rusia hasta octubre. Digamos el gobernante del país, ¿no? Pero cuando a ti te hablan, o cuando te han hablado, o cuando has leído sobre la Revolución de Febrero, quizás recuerdes que siempre se menciona que la Revolución de Febrero da origen a un doble poder. ¿Y por qué doble poder? Porque mientras que los políticos de la Duma crean su gobierno provisional, los obreros y soldados de la capital crean un soviet, un comité para acompañar y de paso vigilar al gobierno provisional. Entonces aquí hay una dualidad. Forma un gobierno, el gobierno oficial de Rusia, ¿no? Si tú le preguntabas a los rusos quién gobierna ahora, oficialmente gobierna el gobierno provisional, ¿no? Del Lvov y luego de Kerensky. Pero paralelamente el pueblo ha organizado un soviet, un comité, donde están representados los obreros de las fábricas y donde están representados los soldados de la capital, el Soviet de Petrogrado. Este soviet no es un gobierno, es un comité que representa a los trabajadores y que en teoría lo único que va a hacer es acompañar al gobierno provisional. El soviet, los obreros le dicen al gobierno, muchachos, gobiernen ustedes y cualquier cosa que necesiten nos pasan la voz. Si necesitan organizar la producción nos pasa la voz y nosotros lo coordinamos con los obreros de la fábrica. Gobierna el gobierno provisional. Obreros y soldados en el soviet simplemente pues, estamos a su lado, los acompañamos. Obviamente también la idea del soviet es plantear sus pedidos, ¿no? Decirle al gobierno provisional, hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro. No sé si te acuerdas, pero pronto ocurre algo que divorcia al gobierno provisional del soviet. Se supone que el poder es el gobierno provisional y lo acompaña el soviet. Pero pronto el gobierno provisional hace un anuncio que rompe su alianza con el soviet. El tema fundamental, ¿te acuerdas? El tema más acuciante en esa época, el problema que más angustiaba al pueblo, la guerra. Rusia no era un paraíso, te lo dije hace un rato. Los problemas económicos del país, caramba, eran gravísimos. Pero todos en Rusia eran conscientes de que la situación estaba peor desde que empezó la Primera Guerra Mundial. Y nosotros lo hemos dicho ya hace un rato, ¿no? Rusia era un país subdesarrollado. La guerra había empeorado su situación. Así que como es obvio, lo que el soviet pide al gobierno provisional, recogiendo la voz de los obreros y recogiendo la voz de los soldados,
Exacto, muy bien, Mijail. Lo que el soviet le plantea al gobierno provisional es que no salgamos de la guerra, pues. Rusia debe abandonar urgente, decía el soviet de la Primera Guerra Mundial. Debemos irnos de la Gran Guerra porque es mucho gasto y porque no estamos ganando la guerra y no tenemos opción de ganarla y la economía está asfixiándose, entonces es demasiado esfuerzo. El soviet reclama el fin de la guerra. Pero como dice Mijail en el chat, el gobierno provisional decide continuar la guerra, pues. Ahí se mezclan un poco, ajá, muy bien, muy bien. Ahí se mezclan un poco, uno se pregunta, ¿y por qué el gobierno provisional quiere seguir la guerra si es obvio que no van a ganar la guerra? Pero ya ahí se mezclan un poco las razones nacionalistas, porque hay que recordar que Alemania había ocupado parte de Rusia. Entonces, algunos decían, pero no podemos hacer la paz con Alemania y permitir que tome tierras de la madre patria. Ahí por un tema nacional algunos querían seguir peleando, ¿no? Hasta expulsar a los alemanes. Y también había un tema de cálculo internacional, ¿no? Porque Rusia tenía deudas con Francia y con Gran Bretaña. Y la ayuda de Francia y Gran Bretaña era crucial para que la economía rusa pudiera estabilizarse. Entonces, ante la necesidad, ante la dependencia económica que Rusia tenía, pues había que seguir peleando al lado de Francia y Gran Bretaña en la guerra. Ellos nos ayudan, nosotros la ayudamos. Pero evidentemente, pues la decisión de seguir peleando la guerra fue inmensamente impopular. Y ahí es que entra Lenin. Cuando el gobierno provisional anuncia, por si acaso, muchachos, hay que hacer un esfuerzo, pero sabemos que la situación está difícil, pero hay que seguir peleando la guerra. Ahí es cuando aparece la figura de Lenin. Lenin, el personaje clave de las revoluciones del año 1917. La historia de Lenin probablemente la conozcas. Lenin es un marxista radical. Caramba, Mijael, tienes conocimientos directos del tema. Muy bien, amigo, muy bien. Lenin estaba en el exilio, ¿te acuerdas? En esa época Lenin estaba en Suiza. Cuando estalla la revolución, en febrero, Lenin no está en Rusia. No, si alguien te preguntara alguna vez, ¿y por qué en febrero los bolcheviques no aprovechan para tomar el poder? Bueno, es que para empezar el movimiento bolchevique está descabezado. Su líder más importante está en el extranjero, por eso es que el movimiento bolchevique no aprovecha mejor la coyuntura. Lenin sale de Suiza y ahí viene lo que creo que Mijail estaba mencionando hace un rato, ¿no? Cuando la revolución empieza, Lenin está aquí, en Suiza, y tiene que llegar aquí a Rusia. Y la única forma de pasar de Suiza a Rusia es atravesando el territorio de los enemigos de Rusia. Y los enemigos de Rusia lo ayudan, ¿verdad? Alemania le facilita a Lenin el viaje para que Lenin cruce territorio alemán, bien protegido y según algunos bien financiado por Alemania, y Alemania lo pone en camino hacia Suecia, de donde Lenin entrará a Rusia a través de Finlandia. Lenin sale de Suiza y llega a Rusia con apoyo alemán, financiado por Alemania, y llega a Rusia en abril del año 1917. Obviamente el objetivo de Alemania es claro. ¿Cuál es el objetivo de Alemania? Mandar este agitador a Rusia. ¿Para qué quieren mandar este agitador? Para que siembre el caos en Rusia. Para que eso desorganice al imperio ruso. Para que eso desorganice al Estado. Para que estorbe el esfuerzo militar de Rusia. Y de paso también, si hay suerte, si el tiro sale bien, si la jugada sale bonita, para que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial. Los socialistas, al menos los socialistas más radicales, los socialistas más socialistas, desde el comienzo habían estado en contra de la Primera Guerra Mundial. Desde el comienzo habían estado en contra de la guerra. Y ahí es necesario que recuerdes algo, aunque no sé si lo recuerdas. Ahí es necesario que recuerdes que el socialismo es un movimiento internacionalista. ¿Qué quiero decir con eso? Que los socialistas no piensan en términos de la identidad nacional. O sea, Lenin te va a decir, los obreros rusos y los obreros alemanes no tienen por qué pelear entre ellos, si ambos son obreros. Para el marxismo de Lenin, más importante que la identidad nacional es la identidad de clase. ¿Lo captas? A ti no debe importarte si tú eres alemán y el otro es francés. Lo que debes darte cuenta es que más allá de las banderas, que nos ciegan, te diría Lenin, más allá de las banderas, todos pertenecemos a la misma clase social, todos somos obreros. Y la clase obrera no debe dividirse entre sí por las ambiciones de los capitalistas, por las ambiciones del imperialismo. Ese es el discurso, ese es el rollo de Lenin.
Por eso es que los socialistas, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, son rechazados en todas partes, bueno, porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, todo el mundo entusiasmado se lanza a pelear por la patria, todo el mundo proclama, ¿no? La unión patriótica, hay que defender el país y todo ese rollo. Y los socialistas son los aguafiestas, ¿no? Que te dicen, no, no vayas a pelear. Esta es una guerra por el imperialismo, por los capitalistas. Aquí hay que defender a la misma clase que nosotros, la clase obrera. Y los votan de todas partes. Bueno. Lenin está en Suiza, y cuando Lenin está en Suiza, Lenin se entera de la revolución, Lenin retorna a Rusia. Cuando retorna a Rusia, Lenin lanza una serie de discursos en los que expone su plan de acción, ¿no? Lenin convence a los bolcheviques de que sí se puede tomar el poder. Y ahí es cuando lanza sus proclamas famosas, ¿no? Paz, pan, tierra. Paz, pan, tierra. Lo que apuntaba esencialmente a los reclamos de la gente, ¿no? Resolver el problema de los víveres, resolver el reclamo campesino de tierras y sacar a Rusia de la guerra. Y Lenin proclama que el suyo no será un gobierno personal, será un gobierno de los soviets, lo que fue también una manera muy hábil de ganar el apoyo de los consejos obreros, ¿no? Lenin proclama todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets. Los políticos, decía Lenin, toman decisiones a espaldas de los intereses del pueblo. Deben gobernar los soviets, deben gobernar los campesinos, obreros y soldados. Los que conozcan el tema de Revolución Rusa, los que hayan estudiado antes la URSS, saben que eso va a ser un cuento, ¿no? Cuando Lenin tome el poder va a implantar una dictadura centralizada. Pero al menos la propuesta era que los consejos de obreros, de soldados, de campesinos, cada uno por su cuenta, participe en la revolución. Alguna vez, San Marcos, si no me equivoco, había planteado una pregunta referida a eso. Esta pregunta sobre la Revolución Rusa y justamente la consigna de Lenin, ¿no? Todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets. Y preguntó a San Marcos alguna vez, bueno, ¿y qué buscaba Lenin con eso? ¿O qué proponía? Miren esa pregunta. Casa, dice Mijail. Casa significa que la primera es verdadera y la tercera también es verdadera y las otras son falsas. La primera dice, ¿no? Lenin proponía radicalizar la participación popular, claro. Si está diciendo todo el poder a los soviets, ¿estás en duda? ¿Cuál es tu otra opción? ¿Cuál te está haciendo dudar? La B, se parece, ¿no? La primera es verdadera de todas maneras, ¿no? Lenin dice soviets, consejos de obreros, soldados, campesinos. La 1 dice, ¿no? Darle más participación al pueblo, claro, ya eso. La última es falsa. Plantea el fortalecimiento político de las organizaciones gremiales campesinas. La 2 dice, pretende una mayor centralización política para conducir la guerra y la revolución. 1. Y a Geraldine, gracias por la respuesta. Primer punto. Lenin no tiene como plan un gobierno fuerte para seguir en la guerra. ¿Cierto? Miremos bien la 2. La 2 me dice, pretende una mayor centralización política para conducir la guerra. Primer punto. El plan de Lenin es salirse de la guerra. ¿Ok? Segundo punto. Si tú estás hablando de darle todo el poder a los soviets, ya eso no es un gobierno centralizado. ¿Lo captas, Geraldine? ¿Lo captas, Mijail? Porque hay un soviet por acá, hay un soviet en las fábricas textiles, hay un soviet en las fábricas químicas, hay un soviet en los ferrocarriles, hay un soviet en los campos de petróleo. Hay diferentes soviets, diferentes organizaciones. Entonces, Lenin no dice, fíjate que no dice todo el poder para el soviet de Petrogrado, no, no. Dice todo el poder para los soviets. Está hablando de que el pueblo participe en los diferentes consejos en los que se ha organizado. La 2 me dice una mayor centralización política, no. Al contrario, darle el poder a los soviets significa crear múltiples poderes. Que cada consejo de obreros o soldados o campesinos tenga el poder para tomar sus propias decisiones. Por eso es falsa la 2. La 3 es verdadera porque es más o menos lo mismo que me dice la 1, ¿no? La acción directa de obreros, campesinos y soldados. Tiene razón, ahí es caso, excelente.
Muy bien. Lenin regresa a Rusia, ofrece paz, tierra y pan y ofrece darle el poder, darle el gobierno a los soviets. Y eso ayuda a que el movimiento bolchevique crezca y el movimiento bolchevique toma el poder en octubre. Y a eso se le conoce como la Revolución de Octubre, pues. Ahí hay que tener bastante cuidado porque si yo me pongo, si yo he entendido hasta acá, la Revolución de Febrero derriba al zar y crea un gobierno provisional. La Revolución de Octubre crea al gobierno bolchevique y saca al gobierno provisional. O sea, si me dice, si por ahí la universidad me dijera Lenin derriba al zar, no, Lenin no derriba al zar, Lenin derriba al gobierno provisional. Si por ahí la universidad me dijera el gobierno provisional sacó a Rusia de la guerra, no, el gobierno provisional no sacó a Rusia de la guerra. Quien saca a Rusia de la guerra es el gobierno bolchevique que va a venir ahora. Pero a veces la universidad tropieza un poco. Déjame ver si es esta pregunta de acá. O esta vez. A esa la vamos a ver después, no te preocupes. O esta de acá. No. Es otra cosa. Ya de ahí te muestra, había una pregunta que quería mostrarte. Si hay tiempo te la muestro, si no. En octubre toma el poder entonces el gobierno bolchevique sacando al gobierno provisional. Lenin proclama que de aquí en adelante gobiernan ellos, se va a formar un nuevo gobierno, olvídate el gobierno provisional, Kerensky sale corriendo, se forma el Consejo de Comisarios del Pueblo, el Consejo de Comisarios del Pueblo encabezado por Lenin. Al lado de Lenin aparecen esas otras figuras que se van a hacer famosas con el tiempo, ¿no? Al lado de Lenin aparecen sus dos más célebres camaradas, el camarada Stalin, el camarada Trotsky, acompañando ya al camarada Lenin. Ya sabes que estos patas se hacen llamar camarada, que significa compañero, ¿no? Amigo, una cuestión por el estilo. Se supone que en el comunismo todos somos iguales, se supone. En realidad, en la práctica, estos señores irán acumulando cada vez más poder, sobre todo Lenin, y cuando Lenin muera, Stalin, ¿no? Que va a superar inclusive lo que Lenin había hecho. Lenin establece un nuevo gobierno, ya no estamos en la Revolución de Febrero, ya no está el gobierno provisional, ahora estamos en la Revolución de Octubre, se forma el Consejo de Comisarios del Pueblo, Lenin pone manos a la obra, él había ofrecido paz, tierra y pan y darle todo el poder a los soviets. Se firma la paz con Alemania, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, se firma la paz con Alemania y en Rusia se implanta el socialismo. Comienza la implantación del socialismo, propiamente hablando en Rusia, ¿no? Y esto significa pues un conjunto de medidas severas. Se expropia la tierra de los nobles, se reparte, se entrega a los campesinos, se expropian fábricas, ferrocarriles, industrias, los obreros toman el control de las fábricas, empiezan a dictarse las medidas que caracterizan un régimen socialista. No se firma la paz con Alemania, es una paz durísima, no sé si te acuerdas, se firma la paz con Alemania y es una paz muy severa, ¿no? Alemania aprovecha la derrota de Rusia y Alemania le quita a Rusia un conjunto de territorios. Ahí es cuando se separa Finlandia, Estonia, Lituania, lo que hoy llamaríamos Lituania, ¿no? Parte de Ucrania, Polonia, etc. Y esas cesiones territoriales, el gobierno bolchevique acepta entregarle a Alemania un conjunto de tierras o separarse de un conjunto de tierras. Esas cesiones territoriales le dan a los enemigos de los bolcheviques un pretexto para sublevarse. ¿De acuerdo? Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, nos mete en una guerra civil, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, muy bien, Mijail, muy bien. Ucrania también intenta separarse un rato, ¿no? Y de ahí la recupera, se separa un rato inclusive Ucrania, y luego ya la Unión Soviética la recupera. Entre el año 18 y el año 23, Rusia, la verdad que pobrecita Rusia, entre el año 18 y el año 23 es devastada por una brutal guerra civil, en la que se enfrentan los blancos contra el ejército rojo. Los blancos son los enemigos de la revolución, los que se oponen al gobierno bolchevique. Son las fuerzas contrarrevolucionarias. ¿Quiénes están ahí? Aristócratas, los oficiales del ejército. ¿Quiénes? Sí, ahorita vamos a llegar a eso. Muy bien, Mijail, muy bien. ¿Quiénes están también ahí? Bueno, aquellas fuerzas que se oponen a las medidas socialistas que Lenin está implementando. El problema de los ejércitos blancos, y por eso lo ponemos en plural, es que los blancos no son un ejército cohesionado. Son diferentes caudillos, son diferentes adversarios, son diferentes líderes.
que a menudo no coordinan sus acciones y eso los debilita, a pesar de que, como dice Mijail, hay una fuerte intervención extranjera. Que las potencias extranjeras, y por aquí están, las potencias occidentales, te hablo de Francia, te hablo de Gran Bretaña, también inclusive hay algunas intervenciones de Japón por ahí. Las potencias occidentales intentan abortar este régimen, intentan derribar al gobierno bolchevique. Ahora, si tú eres una persona atenta, si eres una persona que capte rápido estas cosas, te habrás dado cuenta que se está repitiendo el mismo ciclo de lo que ocurrió en la Revolución Francesa. No sé si ya te diste cuenta. Una revolución que al comienzo empieza con fines moderados y que luego se va radicalizando. Y que cuando se radicaliza, provoca la intervención de las potencias extranjeras. ¿Te acuerdas? Igual en Francia. En Francia matan al rey y todas las potencias se le van encima a Francia. Y Francia tiene que aplicar medidas de emergencia para salvarse, ¿no? Lo que llaman el gobierno del terror. Porque es igualito, la historia se repite, hay constantes que tú vas a notar que se dan siempre en la historia. La revolución ha adoptado un camino radical, se está implantando el socialismo. ¿Qué hacen las potencias? Intervienen tropas de las potencias occidentales, intervienen otros soldados, aparte de los enemigos internos de la revolución. ¿Y qué hace el gobierno bolchevique para salvarse? Lo que dijimos. El gobierno bolchevique lo que hace es medidas de emergencia, igual que en su tiempo en la Revolución Francesa. Los bolcheviques tienen una gran ventaja, que no hay que subestimar. Tienen dos grandes ventajas los bolcheviques. Uno, tienen un mando unificado. Lenin, Trotsky. Dos, el movimiento bolchevique es fuerte justo en las zonas más desarrolladas de Rusia. El movimiento bolchevique es fuerte justo en las zonas industrializadas. Y eso les da a los bolcheviques el control de las fábricas. Y eso le da a los bolcheviques el control de las líneas de ferrocarril, que en un país inmenso como Rusia, y donde había poquísimas líneas de ferrocarril, es un factor clave. Pues. Los bolcheviques quizás no sean muy fuertes en el campo y algunas zonas rurales se les hizo difíciles de controlar. Pero sí es verdad que dominan las zonas industriales, las zonas más avanzadas, que son el motor económico de Rusia en esa época. Y también es cierto que las potencias occidentales no quieren involucrarse en una invasión masiva a Rusia, pues, ¿no? Porque es Rusia, pues a Rusia todo el mundo le tiene respeto, ¿no? Una cosa es derrotarle en la frontera, pero meterte al país, no, de ahí no sales. Y hay un montón de personajes que te pueden dar fe de que si entras a Rusia ya no sales, ¿no? De las potencias hacen un esfuerzo, pero recuerda que vienen de pelear la Primera Guerra Mundial, están exhaustas. Estados Unidos no quiere involucrarse en esto porque ya te dije, ¿no? La política norteamericana siempre fue no meterse en los problemas europeos y eso ayuda a que la ayuda extranjera poco a poco vaya limitándose, vaya reduciéndose. Aparte que los blancos están divididos entre varios caudillos. Eso ayuda a que los bolcheviques se consoliden en el poder. Los que conozcan historia saben que más adelante, en las décadas siguientes, las potencias occidentales se arrepintieron de no haber destruido el régimen bolchevique, ¿no? En los años siguientes estaban lamentándose de no haber matado al bebé en la cuna. Ahí tenían que haberlo ahorcado, van a decir después. Pero ya fue, pues. El régimen bolchevique se consolidó mediante el terror, no te olvides. Mijail, si te refieres al comunismo de guerra por la parte económica o por el terror. La verdad es que todas las revoluciones en cierto momento tienen que recurrir al terror para consolidarse, ¿no? Ambas. El terror fue draconiano, el terror fue durísimo. Y es cierto que en realidad hoy, desde nuestro punto de vista, puede parecer brutal, violento, y de hecho que fue brutal y violento. Pero el régimen bolchevique se jugaba su supervivencia. No podía ir con guante de seda a tratar a los opositores. Tenía que aplicar un método brutal. Ahora, que eso signifique que Rusia, o lo que luego va a ser la URSS, no llega a convertirse en una democracia, es verdad, pues. Es verdad, pero también habría que preguntarnos si Rusia estaba lista para ser una democracia en esa época. Los bolcheviques actuaron con mano de hierro, fusilan a los Romanov, ¿te acuerdas? Fusilan a los Romanov e implantan una política de requisas, que es lo que Mijail nos ha recordado con el nombre del comunismo de guerra. Los bolcheviques le dicen a los campesinos, te hemos dado la tierra, pero lo que la tierra produzca no es tuyo. Tu campesino trabaja en la tierra y el Estado viene y se lleva la producción agrícola.
y los campesinos se rebelan, bueno, porque no sea gracioso, ¿para qué me das la tierra si usted va a llevar la producción? Entonces estallan revoluciones campesinas. Y el gobierno bolchevique, el gobierno de Lenin, actúa con mano de hierro, pues. La represión causa la muerte de miles, algunos dicen millones de personas, durante el gobierno de los bolcheviques. ¿Fue necesario? Sí, Mijail. Era necesario, porque si no el régimen no se salvaba. Pero obviamente se salvó a costa de sangre, ¿no? Fue el régimen bolchevique que nace, es un régimen que se implanta con severidad. Pero era obvio que iba a ser así desde el inicio, ¿no? Desde que Lenin había dicho que la revolución no iba a ser una revolución de masas, sino una revolución de un partido disciplinado, ya era obvio que aquí no iba a haber espacio para la democracia, ¿no? Iba a ser una revolución impuesta. En nombre del pueblo, pero iba a ser una revolución impuesta. La revolución logra salvarse, como recordarán, y Lenin se mantiene en el poder. El año 1922-1923, la guerra civil amaina, el caos ya empieza a más o menos resolverse, los ejércitos blancos se desorganizan, o huyen, o son capturados, o simplemente se diluyen por ahí, y el poder bolchevique se consolida. En el año 1922 podemos considerar que se clausura la revolución y ya se crea oficialmente la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, gobernada por Lenin. De ahí en adelante es el primer estado marxista de la historia. Y va a causar temor, porque como ustedes saben, como creo que saben, las revoluciones se contagian siempre. Este régimen va a ejercer un atractivo en la Europa de esa época, que era una Europa arruinada por la Primera Guerra Mundial. Entonces, en la Europa de los años 20, donde no había víveres, donde había inflación, donde no había trabajo, donde la crisis económica era notoria, en la Europa de esa época, en Italia, en Alemania, en Francia también, en Gran Bretaña también, ¿eh? En la Europa de esa época, las noticias acerca de este curioso experimento. Un gobierno del pueblo, gobierno de trabajadores, de campesinos y obreros, empieza a ejercer influencia. Y ese va a ser uno de los grandes temores de las grandes potencias occidentales en la época entre guerras, la influencia venenosa del socialismo ruso. Va a ser uno de los grandes temores, una de las pesadillas. En los años siguientes tú vas a ver huelgas en Italia, toma de fábricas en Alemania, toma de tierras en Italia, en España. Y los gobiernos de esa época señalaban como responsable al régimen bolchevique, que andaba envenenando a las masas de Europa con sus ideas de revolución y de toma de tierras y de toma de las fábricas. Eso es muy importante que lo recuerdes. No es importante, es muy importante que lo recuerdes. Porque, y ya con eso termino, el temor de Francia, de Gran Bretaña, el temor a la influencia del comunismo soviético, el temor a la influencia de estas ideas revolucionarias, es uno de los factores, ¿te acuerdas?, que lleva a que ellos toleren a Hitler, ¿cierto? No sé si te acuerdas que eso te lo explicaron el año pasado. Pero cuando Hitler toma el poder en Alemania, Francia y Gran Bretaña, sobre todo Gran Bretaña, al comienzo lo ven como alguien útil, alguien que les podría servir. ¿Por qué? Porque Hitler es anticomunista. ¿Y su proyecto cuál era? Destruir a la Unión Soviética. ¿Cómo sabe? Porque lo puso en su libro. Bueno, Hitler es tan inteligente que su plan lo puso en su libro. ¿Cuál era su plan? Expandirse. ¿Hacia dónde? Hacia la Unión Soviética. Entonces, el pánico hacia la Unión Soviética y el deseo de desaparecerla va a ser uno de los factores que nos permite entender por qué fueron tan tolerantes con Hitler. ¿Por qué fueron tan tolerantes con Hitler? Porque pensaban que él podía hacer lo que ellos no se atrevían a hacer, hacerle la guerra a la URSS y destruirla. En el mejor de los casos se mataban los dos, y matábamos dos pájaros de un solo tiro, decían los europeos, sin ensuciarse las manos. Y eso es importante, por eso cuando a ti te hablan, cuando te hablaron el año pasado, ¿te acuerdas cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Aparte de Hitler, que todo el mundo lo menciona. Una causa de la Segunda Guerra Mundial también es el tema ideológico, el temor de las democracias occidentales a la influencia del comunismo soviético, el temor a que estas ideas revolucionarias circulen por Europa. Y ese temor es lo que los lleva a ser tolerantes con el fascismo, a ser tolerantes, primero con Benito Mussolini,
y a ser tolerantes más tarde con Adolfo Hitler. Una cuestión de la que luego se arrepintieron siempre. Lamentablemente, como ustedes saben, en historia, la gente se da cuenta demasiado tarde cuando ha metido la pata.